quiero agradeceros a todas y a todos el haber venido y en particular a los representantes de los grupos políticos. Muchísimas gracias a todos. Como ponía en el cartel, el retiro es de todos. Es una cosa que, pues bueno, nos la hemos encontrado en el centro de Madrid, algo maravilloso, y que tenemos entre todos pues, que cuidarlo. Ese bien común que a veces nuestros políticos no entienden, pero yo creo que es lo que nos tiene que unir este parque, por lo menos el parque del Retiro, que sea la unión y que todos los políticos piensen pues eso, en el bien de Retiro. Voy a ceder la palabra al moderador, nuestro responsable de comunicaciones, Jesús Duba. Me dicen que diga yo los nombres: José Antonio Martínez Páramo, del PP, Luis Cueto, por Repuntera Madrid, Santiago Saura Martínez de Toda, por Ciudadanos, por Mariano Muñiesa, por Podemos Izquierda Unida Alianza Verde, Ignacio Murri, por... Tenemos algo que contar. Por Mar Madrid, Un poquito más alto. por Mar Madrid y Emilia Martínez por el PSOE. Pues muchas gracias a todos. Bueno, buenas tardes y reiterar el agradecimiento a todos los que van a participar en este debate, coloquio. Para empezar, nuestra idea sería que cada uno de ustedes dispusiera de 3 minutos para explicar un poco su posición sobre el tema que nos ocupa, que fundamentalmente es el Retiro y el paisaje de la luz, fundamentalmente el Parque del Buen Retiro, que es lo que a nosotros nos ocupa, pero no se puede aislar evidentemente el parque de todo lo demás, ¿no? Entonces, si nos parece bien, pues podemos empezar por el PP y continuamos hasta el final, 3 minutos cada uno. Sí. Bueno, buenas tardes. Bueno, en primer lugar quiero agradecer amigos del Retiro la invitación a participar a este debate, a Javier, que está siempre muy preocupado con los temas del Retiro, con el que hemos tenido este gobierno, múltiples reuniones, múltiples visitas, múltiples paseos, que han logrado mejorar en estos 4 años considerablemente, luego lo veremos ya cuando estemos más en el debate, el parque del Retiro, sobre todo porque hemos ido recogiendo pues todas esas peticiones y en la medida de lo posible pues las hemos ido ejecutando. También agradecerle porque yo creo que este tipo de debates en el que estamos representados aquí todos los partidos es muy enriquecedor, porque hay determinados temas, como puede ser el Retiro, en el cual básicamente existe una unanimidad sobre que requiere una mejora, una mayor inversión y una rehabilitación de lo que es toda su parte histórica. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Podemos discernir o no estar de acuerdo en qué medidas adoptar para conseguir ese fin, pero que está clarísimo es que todos los que estamos aquí queremos conseguir lo mejor para el Retiro. Por eso digo que nos viene bien, porque nos podemos enriquecer. Oye, muchas veces podemos adoptar ideas o soluciones de otros partidos y ejecutarlas. Nosotros heredamos la renaturalización de Manzanares, oye, no nos parece mala idea y le hemos dado continuidad. Por lo tanto, yo estoy abierto a escuchar cualquiera de las opciones aquí se planteen, que sin duda sí es para la mejora del Retiro, y como vamos a gobernar la legislatura que viene, pues las ejecutaremos, ¿no? Entonces, por eso quería dar las gracias. También pedir perdón a Emilia, porque esta mesa desde luego no cumplimos la paridad en ninguno de sus aspectos, ya sí en las listas electorales, pero es verdad que la hemos dejado aquí a la pobre, a la única mujer, pero bueno, no pasa nada. ¿Por qué es pobre? No, bueno, es una forma de hablar. Es pobre. Pues, quiero decir que no respetamos la paridad, pero que ella seguro que va a poder con nosotros. No pasa absolutamente nada. Bueno, como lo que decía, porque además ya se estás comiendo todos los minutos. Yo creo que hemos hecho una labor estos 4 años, una labor excelente. Yo me paseaba, y ya he sido varias veces, lo sabe Javier, el otro día, hace escasamente un mes, y la propia asociación me reconocía que no se había hecho tanto en el Retiro estos 4 años.
Hemos hecho un sinfín de obras, tanto desde el punto de vista arquitectónico, como la que tenemos ahora de rehabilitación, como la que tenemos ahora en la montaña de los Gatos, que está a punto de finalizar, con una inversión muy importante, como otras del aspecto de la mejora en el sentido verde, como puede ser el Paseo de México, como puede ser los 500 árboles que hemos plantado, que muchos de ellos, como sabéis, se tuvieron que plantar a causa de Filomena, pero tenemos muchísimos más programas o propuestas que hacer para lo largo de la legislatura, como puede ser la restauración del Paseo de Paraguay, las rampas superiores al parterre, la recuperación de la Plaza de Hernani, cualquier tipo de proyecto que luego, si queréis, entramos más de lleno, y también una cosa muy demandada por la propia asociación, que es un plan de usos, que estamos en él, un plan director, y sobre todo una gran demanda que existe, que yo siempre lo he dicho, como ayuntamiento estamos de acuerdo, pero que es muy difícil de poner de acuerdo a tres administraciones, pero que nunca lo hemos descartado, que es un plan integral de gestión del retiro, que una única dirección sea la competente para las competencias, las 17 competencias que están divididas en tres administraciones. Eso también estamos totalmente de acuerdo y vamos a seguir luchando, pero en términos generales, como digo, vamos a llevar varias propuestas para la mejora, o continuar con la mejora del retiro en cuanto a inversión, en cuanto a maquinaria, en cuanto a personal, etcétera. Muchas gracias. Muy bien, pues sigue Luis Cueto. Muchas gracias. Tú me dices, Jesús, si me paso el tiempo, cuando me quedo un minuto me dices. Bueno, a mí me encanta oír al PP y sobre todo que se caiga de Damasco, del caballo camino, porque votaron en contra de lo que ha dicho que ahora están dispuestos a hacer cuando lo llevamos nosotros al Pleno en enero de 2022. Andrea Levy lo que nos viene a decir es, bueno, esto ya está hecho. Tenemos una comisión cívica del paisaje de la UNESCO, una comisión científica y una comisión de coordinación, que por cierto lo vamos a reunir en breve. Por tanto, votaremos en contra. Bienvenido, oye, si ahora rectificáis a Andrea Levy, bienvenido, y me encantará que las directrices de cultura, que ya sé que gobernéis o no gobernéis, no lo va a hacer Andrea Levy, me parece fenomenal. ¿Qué planteamos en enero de 2022 y seguimos planteando? Que no es suficiente esos órganos de coordinación del paisaje de la luz en su conjunto, sino que el retiro es la casa de Tócame Roque, que unos por otros la casa sin barrio. Y por tanto, lo que creo es que tenemos que copiar esquemas administrativos que ya están más que inventados, tipo Confederación Hidrográfica, Patronato del Museo del Prado, experimentos mucho más arriesgados y mucho más bonitos como la Fundación del Museo del Prado, o leyes propias como tiene el Cervantes o el Museo del Prado o el Teatro Real, que hacen que todas las instituciones tengan un único director y que se ponen de acuerdo porque están en el patronato, pero hay un único director. Como por ejemplo, os digo, el Teatro Real. Está la Comunidad de Madrid, está el Ayuntamiento, están las empresas, están los directivos del Teatro Real, estará todo el mundo. Por tanto, eso se puede hacer. Otra cosa es que no se quiera hacer, pero se puede hacer perfectamente. Por tanto, o hay un único mando que organiza y coordina lo que tenga que ver con ese plan de usos del retiro, o esto puede ser los próximos años, gobernéis vosotros o quien sea, que no se va a arreglar. Segunda cosa, esto necesita, como todo, impulso político y dinero. Sin dinero, si la Dirección de Patrimonio tiene un presupuesto ridículo para todo, pues no arreglará las estatuas, es así de claro. Esto requiere dinero y voluntad política. Por tanto, creo que el retiro es un sitio tan especial, tan bonito, tan demandado, que todo el mundo quiere hacer aquí sus ferias, y que algunas son para los madrileños tan cariñosas y tan intocables, tipo la Feria del Libro, que hay que estar a la defensiva, porque si no todo el mundo querría hacer cosas aquí. Y por último, yo sacaría un tema que le recojo el guante a Almeida, que nos planteó a todos los grupos que colaboráramos, y yo encantados, de si el protocolo de cierre del retiro cuando hay extremo de calor estaba mal hecho o se puede mejorar, mejórese. Quiero decir, si hay que cerrar un trozo donde hay peligro de árboles, pero el resto la gente puede estar al fresco, mucho mejor, porque ningún madrileño entiende que cuando más calor hace, se cierre. Lo entienden cuando hay viento, porque ya ha habido accidentes gravísimos. Pero, hombre, no es muy de recibo que el tío que gobierna diga, oiga, como esto es muy complicado, pues acaso me cuelo, lo decimos entre todos. Sí, lo he dicho, con los cantones y con el retiro. No, solo si todos los grupos están de acuerdo, yo lo hago. Si no, no. Eso no se llama gobernar, eso se llama escurrir el bulto. Muy bien. Muchas gracias, Jesús, Javier, bueno, todos los amigos, todos los miembros de la asociación de los amigos de los jardines del Buen Retiro, en general por vuestro trabajo, preocupación, por todo lo que rodea y contiene el Parque del Retiro y por organizar en el día de hoy este debate entre todos los grupos. Para mí pues es
satisfactorio que nos volváis a reunir y en este caso con un tema tan relevante sobre como es el que ¿qué debemos hacer? ¿Cuáles son las prioridades y cuáles son los logros principales que hemos alcanzado, que debemos alcanzar en relación con el Parque del Retiro? En primer lugar, creo que quizá diga una obviedad, pero quiero empezar por ahí, por ensalzar y realzar lo maravilloso que es este espacio del que podemos disfrutar este Parque del Retiro todos los vecinos del distrito, de la ciudad, también visitantes de fuera de Madrid, de incluso del extranjero, y no precisamente por ese motivo, por los valores que atesora el Retiro y otros espacios del entorno, pues tuvimos la excelente noticia de que el paisaje de la luz fuera proclamado Patrimonio Mundial, que creo que es un hito significativo, altamente significativo para el distrito en su conjunto, para el Parque del Retiro, para el Paseo del Prado y todo el entorno que incluye este paisaje de la luz. Esta declaración de Patrimonio Mundial de la UNESCO del paisaje de la luz, pues es, por supuesto, un reconocimiento mayúsculo y también es una responsabilidad, es decir, esto nos impulsa a trabajar más y mejor, con más intensidad, si cabe, y como debemos hacer, en la mejora, en el realce y conservación de los bienes y valores que atesora, en concreto en este caso, el Parque del Retiro. Este mandato, incluso antes de esa declaración como Patrimonio Mundial, creo que ha sido productivo en ese sentido. Yo estaba repasando todas las actuaciones que las distintas administraciones, Junta Municipal, áreas, incluso ministerios, han realizado en estos años y creo que suman cerca de 10 millones de euros de inversiones en distintas actuaciones que podemos repasar después y que es una cifra muy superior a, por ejemplo, la que se invirtió en este parque en el mandato pasado. Luego podemos detallar, como digo, actuaciones concretas. En todo caso, como digo, la Declaración de Patrimonio Mundial es un estímulo y debe ser un estímulo y un acicate para seguir mejorando y singularmente yo creo que por fijar algunos puntos en los que creo que debemos incidir en adelante, creo que es indispensable que el parque cuente con un plan y una regulación de usos. Es decir, es algo que deberíamos tener ya aprobado en este parque y que debemos aprobar y desarrollar lo antes posible. Que regule qué es posible realizar, qué no es posible realizar, en qué horarios, en qué zonas, para los distintos demandas, desde distintos tipos de vehículos con distintas tipologías que quieren o acceden al distrito, al parque, como distintas actividades de título más individual o otras con otra conformación que se pueden o quieren desarrollar en el parque. Ese es un hito fundamental. Por otro lado, en cuanto a la información sobre el parque y la puesta en valor de sus valores, valga la redundancia, tenemos la buena noticia del Centro de Interpretación del Paisaje de la Luz, el centro, aquí a escasos metros, digamos, del parque, que es una exposición magnífica y que es un centro de interpretación magnífico y que animo a visitar a todos los presentes, pero también creo que la oportunidad que brinda la restauración de la montaña de los Gatos, la rehabilitación, ese espacio expositivo, puede ser un punto ideal para informar sobre la historia y sobre los valores que atesora el propio parque. Creo que tenemos que trabajar también en mejorar la accesibilidad del parque, aunque se han hecho avances en estos años, pero hay todavía mejoras que hacer, luego podemos comentar más en detalle. Creo que también podemos y debemos ampliar la biblioteca de geometrías e integrarlo también con el conjunto del entorno del parque. También en cuanto al uso del parque y el acceso al mismo, hay que tener en cuenta el sur del parque y la zona, por ejemplo, que hemos... Es una del moderador, ¿no? Facilitar el acceso al parque también desde el sur del parque, porque es una zona que generalmente, por ejemplo, desde la zona de Esteban Villegas, que es la mejor sustancial en cuanto al uso de esa zona, pero todavía está desconectada del entorno inmediato del parque. Y luego, pues también en el ámbito de la coordinación de las administraciones. No podemos engañar a nadie, no vamos a poder hacer que las administraciones deleguen competencias en otras, pero sí podemos mejorar esa coordinación. Y también singularmente, aunque debo decir que el trabajo que hace tanto Policía Municipal como Policía Nacional y otros cuerpos es excelente y hacen reuniones entre ellos frecuentes, semanales, para, digamos, compartir asuntos, atender en cada momento, pues hay margen para creación de ese, digamos, plan único, coordinación única de todo lo relativo a la seguridad, que incluya Policía Municipal, Nacional, también los agentes del parque, incluso a efectivos, digamos, de seguridad privada que en un punto o en otro existen dentro del parque. Creo que son líneas en las que debemos incidir en los próximos meses, o si no, próximos años. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a dar la palabra a Mariano Mañesa. Bueno, en 3 minutos es difícil poder hacer una síntesis de todo aquello que desde nuestro grupo querríamos hacer para mejorar y para conservar en muchas mejores condiciones el Parque del Retiro. Yo me ceñiré fundamentalmente a 3 puntos, a 3 líneas de actuación que considero prioritarias en este momento. Una sería, la primera de ellas, evidentemente, como se ha mencionado por parte de otros intervinientes,
ese plan integral de gestión específico para el retiro, pero no solamente que se quede en una mera enunciación y en un proyecto de hacer ese plan integral, sino que desde el primer momento nosotros defendemos que en ese plan integral tienen que estar ampliamente representadas las comisiones locales de patrimonio y tiene que estar muy representada la ciudadanía. Esta asociación ha montado este acto con un eslogan que yo considero muy acertado, como es decir, el retiro es de todos. Pues bien, todos y todas tenemos que participar en su cuidado, en su gestión, y tenemos que estar informados e informadas de lo que se hace desde las instituciones públicas para proteger y para mejorar las condiciones de este parque. Si la ciudadanía no tiene acceso a esas comisiones, no tiene acceso a esos ámbitos de decisión, creemos sinceramente que se le está hurtando un derecho. Con lo cual, exigimos que en ese plan integral de gestión específico para el retiro la participación ciudadana sea prioritaria. Con respecto a temas generales que yo creo que también se han mencionado por aquí, en los que yo quiero incidir, pues evidentemente ahora mismo yo creo que la mejora de las instalaciones que tiene el retiro requiere de un amplio incremento de la inversión que se tiene que hacer desde el ayuntamiento. Porque creo que hay que mejorar en limpieza, evidentemente, bueno, pues aunque hay un esfuerzo en ese sentido, el retiro tiene margen de mejora en cuanto a servicios de limpieza. Con respecto al segundo tema que quería tocar, que es el ámbito patrimonial, creo que es digamos, una sensación compartida fundamentalmente entre las asociaciones conservacionistas, entre asociaciones como por ejemplo Hispania Nostra o Madrid Ciudadanía y Patrimonio, que hay muchos elementos patrimoniales y muchos monumentos del Parque del Retiro que necesitan rehabilitación, necesitan limpieza y necesitan reforma. Y en muchas ocasiones no existe o bien voluntad política o presupuesto suficiente, que puede ser una cosa, suele ser consecuencia de la otra, para acometer esas mejoras. Nosotros queremos, en el caso sobre todo de que tengamos opciones de poder intervenir en esta materia en la próxima legislatura, incrementar en una proporción realmente importante el personal de limpieza, el personal de patrimonio y las condiciones para mantener mucho más al día los monumentos, sobre todo aquellos que ahora mismo necesitan una actuación urgente para ser reformados. En este sentido, por ejemplo, también creo que es necesario denunciar algunas actuaciones que se han hecho con las que no estamos de acuerdo, como es, por ejemplo, la concesión de licencia para la Casa del Contrabandista para una sala de fiestas. Sinceramente, nosotros creemos que existen en Madrid espacios mucho más adecuados y nosotros planteamos revisar esa concesión en el sentido de que, sobre todo, para que sea reformada en condiciones, deje de ser temporalmente la Sala Florida Park. Hay una problemática muy importante ahora mismo en el Parque del Retiro, que es la cuestión medioambiental. La cuestión medioambiental, fundamentalmente con el tema de los arbolados, y se ha hablado aquí en relación con las numerosas veces en las que hay que cerrar el retiro, tiene que ver, por supuesto, con que existe un protocolo manifiestamente mejorable, pero también tiene que ver con que posiblemente es muy importante cambiar los métodos y cambiar la forma de cuidar pues el arbolado y la fauna y flora que tenemos en el retiro. Por ejemplo, con los sistemas de riego. Uno de los grandes problemas que tenemos es que hay muchas especies de árboles en el retiro que no tienen por qué ser necesariamente centenarias, que probablemente en su día fueron regadas con agua que tenía demasiadas sales, que ha dañado, por ejemplo, la estructura interna de los cedros, y existe una vulnerabilidad mucho mayor de esas especies, probablemente porque ahora mismo se requeriría o se impondría una sustitución y una renovación de las especies, por lo menos de arbolado que hay en el retiro, ¿no? Creo que es muy importante para conservar y para mantener pues, la armonía que tiene este espacio, que determinadas actividades que se han permitido hacer en el retiro no se vuelvan a permitir. Es decir, yo sinceramente creo también que existen espacios infinitamente más adecuados para el Veteran Car Park que el Parque del Retiro. Es decir, estamos intentando entre todos y entre todas, creo, conseguir que el Parque del Retiro tenga condiciones medioambientales mucho mejores. No creo que una feria de automóviles sea lo más adecuado el llevarla allí. Esto creo que es una actuación que desde nuestro punto de vista es criticable. Bueno, insisto, habría muchos más temas que quizás salgan en el debate, salgan en el coloquio, pero hay uno fundamental con el que quiero acabar mi intervención, que me parece el más grave y el más importante de todos. Como se ha dicho, tenemos el gran privilegio en nuestra ciudad de que el Parque del Retiro ha sido declarado por la UNESCO Patrimonio Mundial. En este momento, la concesión de ese patrimonio mundial para el Parque del Retiro por parte de la UNESCO está en riesgo y existe una posibilidad de que sea retirado. El motivo: la intención de la Comunidad de Madrid, del Gobierno de la Comunidad de Madrid, de construir un macroparking que en este momento, por las condiciones en las que se han planteado y cómo se quiere hacer, actuaría muy negativamente en las condiciones medioambientales y en las condiciones patrimoniales del Parque del Retiro, y ante esta decisión la UNESCO está pensando seriamente en retirar esa categoría. Creo que sería un ejercicio de responsabilidad por parte de todos, incluido por parte del partido que ahora mismo sustenta a la Comunidad de Madrid, el gobierno de Díaz Ayuso, renunciar a ese proyecto disparatado, tener mucho más en cuenta las condiciones que tiene el Parque del Retiro como un elemento patrimonial y un elemento de bienestar común a toda la ciudad y a todo Madrid, y que ese proyecto sea abandonado, porque nos estamos jugando sinceramente que la UNESCO le retire la categoría de Patrimonio Mundial al Parque del Retiro.
Y eso creo que sería una verdadera tragedia para todo Madrid, porque el Parque de Armas se momento. Y ahora interviene Nacho Murguía. No sé si es que estáis insinuando algo o... Bueno, no hay problema, no es ninguna ofensa, por supuesto, que me confundáis con Podemos. Tengo muy buenos amigos y grandes amigos ahí, bueno, en casi todos los sitios, pero Podemos particularmente, por supuesto que sí. Bueno, en primer lugar agradecer a la asociación cuidar del parque y organizar actos como este, que yo creo que también cuidan de la democracia. Vamos a hablar nada más y nada menos del parque, bueno, pues un poco de la joya de la corona, ¿no? Del parque más visitado en Madrid, el parque más visitado por los madrileños, un parque que tiene ya 400 años, más de 400 años. Esto tiene una serie de implicaciones en lo que se refiere al valor del parque, ¿no? A las cosas que ponemos en valor, a lo que significa en cuanto a patrimonio, pero también una serie de desafíos de los que hemos estado hablando. Entre ellos, y yo creo que no es pequeño, pues la edad de los árboles y la fragilidad que acompaña a ese elemento, ¿no? Además, un parque con usos tan intensivos pues genera pues, la compactación del suelo, que tampoco le viene bien a los árboles y que hace que tengamos que tener pues, particular cuidado tanto con la intensidad de los usos como con las cuestiones relativas a la seguridad de los usuarios. Tenemos que lamentar 2 accidentes mortales en el Retiro, uno de 2014 y otro en 2018, y por supuesto, y aquí ya empiezo un poco con los temas que se han venido tocando, por supuesto que habrá que revisar protocolos, pero siempre desde el principio de precaución. Nosotros hemos pedido información sobre qué relación hay entre las caídas de las ramas, la racha de viento, la velocidad de la racha de viento, para revisar el protocolo que aprobamos en su momento, para ver si realmente se ajusta a las necesidades que tenemos. No hemos recibido de momento esa información. Cuando tengamos esta información podremos revisar el protocolo. Hay una cuestión que me ha llamado la atención de las diferentes intervenciones y que quiero poner en valor también, creo que es una cuestión positiva, y es el consenso, la coincidencia que hay con respecto a lo que hay que hacer. Podemos discutir de lo que hemos hecho y de lo que hemos dejado de hacer, ¿no? Porque bueno, yo el otro día en el pleno y bueno, pues en el pleno de aquí del distrito, yo creo que tenemos un buen nivel de debate y de discusión, y el otro día lo decíamos y creo que coincidíamos también. Cualquiera de los equipos de gobierno, la cantidad de cosas que se dejan sin hacer es infinita, por definición. Pues cada uno hace lo que puede y según respondiendo a un modelo que tiene, que es lo que difiere de unas fuerzas políticas de otras, ¿no? Podemos ver lo que nos hemos dejado de hacer, y entre las cosas que nos hemos dejado de hacer parece ser que hay una que todos estamos de acuerdo, que es que tiene que haber un plan director del Retiro. O sea, que el día siguiente de las elecciones municipales probablemente nos sentemos, salga quien salga, a hacer un plan director del Retiro. O eso es lo que se desprende de las intervenciones que hemos oído hoy aquí, y que yo, por supuesto, también suscribo la necesidad de hacer un plan director del Retiro inscrito en un plan integral de grandes parques de Madrid. Esto quiero ponerlo en relación con otras de las propuestas que también se ha mencionado y hemos repetido y que me parecen importantes, que haya un solo órgano de gestión integral del Retiro, porque actualmente intervienen demasiados factores. Yo soy un defensor de la descentralización a casi todos los niveles, pero entiendo que en este caso, al tratarse de una cuestión de estas características, sí que conviene cierto nivel de concentración y de centralización. Esto no quiere decir que haya cierto nivel de autoritarismo o cierto nivel de falta de participación. Esas son cosas distintas. Pero sí que creo que tiene que haber un fuerte nivel de coordinación y que las diferentes organismos, estructuras, administraciones que hoy intervienen en la gestión del Parque del Retiro se vean unidas en un solo órgano de gestión. Y esto creo que está vinculado a la cuestión del plan director. Es decir, yo venía pensando en ello ahora por el camino y decía, anda, que si hacemos un solo órgano de gestión del Retiro y cae en manos de gente que niega el calentamiento global, ¿no? Y de repente, o que ve bien que se abra el tráfico al Retiro, ¿qué ocurriría? De la otra manera, pues siempre los equilibrios, como hemos visto también en estos 4 años, ¿no? Cuando hemos tenido que enfrentarnos precisamente para conservar el Retiro a determinados planes auspiciados por determinados gobiernos, en este caso, pues, en un principio el gobierno del Ayuntamiento de Madrid,
con el referido al parking de Menéndez Pelayo, que incluso contó con la oposición también de parte del equipo del gobierno de la Ciudad de Madrid, e hicimos frente común en Retiro, todos contra el parking. Pero ahora tenemos otra amenaza también con algo tan valioso y tan preciado como es la declaración de Patrimonio de la Humanidad del Paisaje de la Luz del Parque del Retiro, y que está bajo la espada de Damocles del nuevo proyecto de parking del Niño Jesús, ante lo cual también la totalidad de las fuerzas municipales nos hemos posicionado. Es decir, creo que con respecto al Parque del Retiro hay toda una serie de consensos. No todos están libres de conflicto, como este último que he mencionado, pero que nos permitirían hacer una especie de programa de mínimos común, de consensos amplios, que permitiera asegurar unas bases. Y con esto del plan director, y ya termino con esto, me parece que es fundamental que tenga esta transversalidad. Es decir, que sea un plan director que por supuesto regule un montón de cosas que hablaremos a lo largo de la tarde, me imagino, pero que cuente con un amplio consenso de las fuerzas políticas para que quien gestione o quien tenga más poder luego en ese órgano único de gestión del retiro esté sujeto a unas normas que hemos definido entre todos y entre todos, y que van a asegurar que efectivamente el retiro se gestiona conforme a los intereses del bien común y al interés de conservación del parque. Muy bien, ya damos paso a Emilia Martínez, y con eso cerramos y ya pasamos al debate en sí. En primer lugar, buenas tardes a todas y a todos. Agradecer la presencia de todos los vecinos y de todas las personas que están aquí escuchándonos, porque yo creo que el tema realmente lo merece. Y bueno, voy a reiterar también, como el resto de mis compañeros de mesa, el agradecimiento a la Asociación de Amigos de Buen Retiro por la organización de este debate, por la invitación que nos ha hecho el Partido Socialista. Y bueno, creo que aunque ya se han planteado aquí, yo creo que muchos consensos, yo misma también me voy a sumar a algunos de los consensos que han ido señalando mis compañeros anteriores. Creo que es un debate necesario, creo que es un debate en el cual debemos de aportar ideas, en el cual debemos de aportar también propuestas, porque hay muchos matices a la hora de concretar algunos de los aspectos que se han apuntado aquí, pero yo creo que este debate debe de apuntar, al menos, como yo creo que también se ha dicho, consensos que respondan finalmente a la mejora real de la conservación del patrimonio natural y cultural e histórico en un sentido amplio que tiene el Parque del Retiro, por yo creo que todo lo que vamos a comentar a lo largo del debate. No comparto, ya lo iremos viendo con José Antonio, que ha dicho que todo lo que se ha hecho es excelente, que se está a punto de aprobar un plan de usos. Yo le diría que de ese plan de usos se lleva hablando muchísimos años y todavía no está, ¿no? Es decir, que por eso creo que hay que creer en la conservación de verdad, hay que tener acciones y hay que realizar acciones con voluntad política y hechos concretos que todavía no los vemos, porque eso verdaderamente es gestionar, eso es conservar, y siempre que todo eso sea una realidad. Bueno, el moderador nos ha pedido a los partidos, a cada uno de los que estamos aquí, que señalemos qué propuestas tenemos para el retiro. El Partido Socialista, o desde el Partido Socialista, tenemos un decálogo de propuestas, un decálogo que hemos elaborado a partir de consensos y de compartir con la Asociación de Vecinos de Retiro Norte una serie de planteamientos, también con la propia Asociación de Amigos del Buen Retiro. Y yo quiero señalar también que en nuestra propuesta se recogen las peticiones de los jardineros, de los empleados públicos del Parque del Retiro, porque creo que son unas personas muy importantes para conservar, para mantener esa herencia, ¿no? Y este parque y esta joya también que tenemos en el distrito de Retiro. Apunto el decálogo porque luego ya se han comentado aquí algunos de los aspectos y los vamos a plantear. En primer lugar, creo que es importante integrar la conservación patrimonial y la gestión del retiro
en la consolidación del paisaje de la luz como patrimonio mundial. Sobre esto luego ya yo creo que vamos a hablar mucho. En segundo lugar, creo que también es necesaria mucha más información y datos rigurosos sobre el retiro. Además, que esos datos estén unificados, que estén en un mismo lugar, que sean de fácil accesibilidad, porque yo creo que no puede haber una buena gestión y una buena gestión de la conservación en un sentido amplio si no hay información rigurosa. En tercer lugar, creo que también es imprescindible mejorar la señalización y la cartelería que tiene el Parque del Retiro, porque en estos momentos es muy deficiente e incluso quien pasee por el Retiro y depende por dónde entre no sabe ni siquiera que es patrimonio mundial. Cuarto, también pienso que es importante reforzar la figura de la dirección y de la conservación del parque, y al mismo tiempo también, como se ha dicho, pensamos que es imprescindible una dirección única que integre toda esa infinidad de competencias que están repartidas entre distintas administraciones y que además hay muchísima descoordinación. Quinto, creemos también, como se ha dicho, que es urgente aprobar un plan director o un plan de gestión de usos del retiro, pero creo que la aprobación de este plan debe estar enfocada actualmente hacia una gestión integral del paisaje de la luz. Es decir, que el retiro es uno de los elementos fundamentales del paisaje de la luz y por lo tanto la gestión integral se debe de contemplar de una manera mucho más global, aun teniendo en cuenta este elemento imprescindible. Sexto, también establecer un área periférica de protección, y digo esto y me refiero a que consideramos que es importante ampliar las aceras, peatonalizaciones y reforzar también y mejorar los accesos ciclistas. Séptimo, también importantísimo, mejorar la accesibilidad y el disfrute del parque para las personas que tienen discapacidad, es decir, tenemos que hacer un parque mucho más inclusivo. En octavo lugar, como decía antes, creo que un capítulo importantísimo es la jardinería. Pensamos que la jardinería tiene que ser y debería ser gestionada de forma exclusiva por jardineros municipales que realicen labores de conservación y de inspección, y en este sentido planteamos la necesidad de incrementar al menos en un 50% la plantilla de los jardineros y la plantilla también de inspectores que no solamente estarían en el retiro, sino en el conjunto del paisaje de la luz. Y finalmente también otras dos cuestiones que creo que son importantes y que las vamos a debatir aquí, y es la ampliación de las competencias de la guardería del retiro y la revisión de sus funciones, y finalmente también la revisión del protocolo de cierre del retiro. Y dentro de eso quiero señalar, se ha hablado de la biblioteca, Eugenio Trías, pero creo que si se cierra el retiro, la biblioteca debería de estar abierta, continuar abierta. Yo creo que es muy sencillo buscar mecanismos para que el acceso se permita mientras está cerrado, si acaso tiene que ser así, el Parque del Retiro. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues una vez fijada la posición de cada uno de los grupos, pues ya vamos a empezar a entrar un poco más a fondo, y a mí me sorprende, la verdad, esta unanimidad, este consenso respecto a la necesidad de una gestión integral del parque, por un lado, y por otro lado, la necesidad del plan de uso, del que se viene hablando desde hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, como esto queda grabado, ya veremos cuando comience la legislatura, pues a cada uno de ustedes nos ocuparemos de recordárselo para ver si se cumple de verdad, ¿no? Y bueno, pues por entrar un poco ya más en materia, yo creo que uno de los caballos de batalla principales, por lo menos por nuestra parte, es el plan de usos. A mí me gustaría que ustedes hablaran y nos contaran un poco dentro de este plan de usos qué cosas prohibirían, qué cosas, digamos, reglamentarían mejor, o qué cosas habría que tocar. Quiero decir, siempre nosotros, desde la asociación, en todas las reuniones, nos quejamos de la multitud de cachivaches que circulan por aquí, de
bicicletas, de patinetes, de tuk-tuk, toda suerte de elementos que yo creo que a veces hasta son peligrosos, ¿no? Por otra parte, la enorme presión que todos sabemos que soporta la presión humana que soporta el retiro. Entonces, en ese sentido, querría preguntarle a ustedes, pueden debatir abiertamente para que el acto sea mucho más vivo, si habría, que son partidarios de regular el acceso de público, es decir, que se controle y en un determinado momento poder llegar a decir hasta aquí ya no entra nadie más. En cuanto a los vehículos, si habría también que prohibir, por ejemplo, los patinetes o las bicicletas. En fin, me gustaría saber un poco su opinión sobre estos temas concretos. Puede empezar. Bueno, yo en concreto creo que hay algo que es absolutamente fundamental y que además creo que es una demanda que muchos vecinos y vecinas han hecho llegar usuarios del Parque del Retiro. Con respecto al tema de la línea de los patinetes y de las bicicletas, creemos que sí es importante, primero, una regulación del límite de velocidad. Es decir, deberían estar limitadas a una velocidad concreta porque hay muchas personas, concretamente sobre todo personas mayores, que materialmente tienen miedo a que les atropelle un patinete que va a toda velocidad. Y también pensamos que sería importante acotar determinadas áreas en las cuales sí estuviera prohibido la entrada de bicicletas y de patinetes para garantizar el disfrute, digamos, en mejores condiciones para esa población, gente a lo mejor con discapacidad o gente más mayor, que realmente tenga esa tranquilidad de que no va a llegar nadie con un patinete y simplemente les va a asustar en ese sentido, ¿no? Sí, yo he sido muy moderado con los 3 minutos que se han convertido en 10 de los que han ido de allí para acá, pero ha sido moderado y muy generoso. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Mariano. Me parece imprescindible limitar esa velocidad, pero no prohibir el uso, sino controlarlo. Pero yo, por abrir otro frente, yo recuerdo, pues yo vengo desde hace 20 años al Retiro, porque vivo aquí al lado, en Jesús Aprendiz, como algunos vecinos que nos cruzamos, y yo creo que se podría flexibilizar un poco más el horario de cierre de verano. No mucho más, pero un poco más. Es decir, mientras que el horario de invierno a las 10, yo creo que está muy bien cerrarlo a las 10 y uno optimiza el coste que tienen las empresas que tienen que mantener la seguridad aquí. Yo conozco muchísimos vecinos que jugaban una partida por la noche y estaban en el paseo cercano donde están los chiringuitos cerrados, pero que jugaban la gente las cartas un ratito antes de volver a casa y encima con las terrazas, que según la congénere de mi amigo Santiago las quiere tener abiertas hasta donde se sabe de las horas, la gente estaba mucho más contenta de estar en el Retiro, mucho más agradable. Yo estaría partidario de tenerlo abierto hasta la 1 en verano. Por tanto, controlar bien el dinero necesario de seguridad para que esto esté controlado, y espero que muchos vecinos lo disfrutarían muchísimo. Por tanto, creo que y luego ahora, y solo decir, y además me lo ha confirmado él y le agradezco mucho su información, estamos en una oportunidad buenísima para todos vosotros, y es que se está licitando el nuevo contrato. Lo dirás tú mejor que yo porque lo estás llevando tú, pero me parece una oportunidad buenísima, ya que Acciona tiene que validar o renovar o no el contrato, que el pliego, todo, que se mire muy bien qué se le va a poder pedir a la nueva empresa, qué se le paga, qué se le exige. Yo creo que estamos en una ocasión buenísima para hacerlo ahora, y eso le tocará al siguiente gobierno, pero sin esperar al siguiente gobierno, igual nos puedes contar un poco más, yo creo que es una ocasión muy buena de esperarlo. Muy bien, pues muchas gracias. Efectivamente, lo adelanté aquí el otro día en la visita. De cara a la siguiente legislatura, porque está ahora ya en periodo de licitación, pero que entrará en la siguiente, va a haber un cambio considerable. Además, va a afectar a muchas de las propuestas que se han planteado en esta mesa, porque estamos en licitación del nuevo pliego de parques singulares históricos y forestales, y va a afectar positivamente al Retiro en dos cuestiones. Una, este contrato se incrementa de 70 millones anuales a 100, por lo tanto es un 30% de inversión que va a requerir pues más personal, más maquinaria, etc. Y además hemos hecho un lote único para el Retiro por primera vez. Sabéis que antes el Retiro, o ahora en la actualidad que lo gestiona es Acciona, pero lo gestiona con el conjunto de los parques históricos. Pues hemos hecho un único lote, única y exclusivamente destinado al Retiro, que es una forma más o menos de esta gestión integral que yo he planteado al principio, que me alegra que lo he planteado y todos os habéis sumado. Decía Luis Cueto que el Ayuntamiento se había puesto, no, el Ayuntamiento no se opuso, lo que el Ayuntamiento pasó es que no tenemos competencias para poder adoptar esa posición, y no podemos aprobar una proposición de la que carecemos competencias. Pero desde luego que si el Estado, un día nos sentamos, el Estado, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento, nosotros lo vamos a apoyar, y además aquí queda, y aquí, pero te estoy explicando el porqué. Lo que no podemos apoyar son cosas de las que carecemos de competencia. Entonces, que alguien haga algo, no, que nos pongamos todos de acuerdo. Te digo lo mismo del protocolo, dices, oye, el protocolo del cierre, bueno, pero luego por Carlos no se cierra, y
visto el protocolo debería saber. Bueno, con calor lo que se baja es la franja de las rachas de viento, pero tiene que haber viento, no es por el calor, es con viento y calor, no por calor. Pero bueno, el protocolo lo heredamos, lo hemos aplicado. Tú dices, oiga, usted gobierna, cámbielo. Hombre, yo creo que hay determinadas cuestiones, sobre todo las que afectan a la integridad de las personas, que se debe de hacer por consenso, que no podemos, sobre todo porque lo que el alcalde está diciendo es: vamos a sentarnos, y no ha recibido ninguna propuesta, vamos a sentarnos con las propuestas que nos planteéis para la mejora de la apertura del protocolo. Ni una sola respuesta o propuesta se ha recibido en ningún partido. Por lo tanto, déjame con los técnicos un mes y vale, una propuesta. pues perfecto, pero si tú eres concejal del ayuntamiento, aparte, tuviste 4 años también para cambiarlo. ¿Qué pasa? ¿Que durante 4 años no hacía calor en Madrid? ¿En el 18 no hubo la calor que tengo? Nosotros 24. Pero el que hizo... Lo vamos a hacer, dice Santiago. Coño, habéis tenido 4 años, pues haberlo hecho. Ahora y el otro 24. ¿Qué hicisteis vosotros? ¿Qué hicisteis los No existía el protocolo de la 24. Pero sí. Tampoco pasaba nada. Pero bueno, a ver, Se habla de medidas. a ver, por terminar, por terminar un segundo, a ver, lo que digo, lo ha dicho el alcalde, lo ha hecho en público y en privado, estamos abiertos a que entre todos hagáis las propuestas para la mejora. Nosotros hemos intentado alguna de ellas, contestando a Miriam, que para el acceso a la biblioteca propusimos a la Comisión Local de Patrimonio una pasarela integrada de madera para que los árboles esos por los que se pasaba, si cayese uno, tal, nos lo tumbó. Por eso digo que tenemos que tener una serie de propuestas y entre todos, pero eso lo ha pedido el alcalde en público. Y nosotros encantados de modificar el protocolo, lo que no lo vamos a hacer es de forma unilateral y con las pide cuando está en funciones, coño. No, hace un año. Llevamos hace más de un año con te pido luego las noticias por WhatsApp y lo verás. Saura, señor Saura. Para sacaros un poco, no sé si para ese debate estáis teniendo el protocolo. El protocolo, al margen de que se aprobó por el equipo de gobierno anterior, por el gobierno de la alcaldesa Manuela Carmena, el protocolo de cierre o de restricción de ciertas actividades dentro del Parque del Retiro, por circunstancias meteorológicas adversas, no se puede quitar por quitarlo, igual que no se puso por ponerlo. Sabemos las circunstancias tan tristes y curiosas que dieron lugar al desarrollo de ese protocolo. Otra cuestión es que años después, que tenemos más información, más datos, más registros, por un motivo exclusivamente de conocimiento técnico, se pueda ajustar algo relativo a ese protocolo, pero no para relajar la seguridad de los visitantes del retiro, sino porque con la información adicional que tengamos y la experiencia acumulada se pueda, como digo, mejorar la definición de en qué circunstancias, en qué momentos y en qué condiciones se puede hacer uso o no de parte del retiro. Pero esto no es póngase o quítese, porque ni se puso por ponerlo, ni se debe quitar por quitarlo. Entonces, sí, bueno, eso es lo que se puede modular, pero siempre tenemos que el objetivo por el que se puso, que es velar por la seguridad de las personas que acceden al retiro, debe garantizarse, aún que sea modificando lo que la experiencia hasta ahora nos ilumina adicionalmente respecto al momento inicial que se puso en marcha el protocolo. Otra cuestión que estabais comentando es el de actividades, eventos que se producen en el Parque del Retiro o en el paisaje de la luz. A fecha de hoy se está siendo, como no extrañará, más restrictivo en lo que se concede y lo que no se concede, mejor dicho, en lo que no se concede en el retiro en el paisaje de la luz, de lo que se era cuando, por ejemplo, yo empecé como concejal del distrito en el año 2019. Lo cual es lógico, porque la propia declaración del paisaje de la luz así lo exige, pero incluso antes de haber obtenido la declaración del paisaje de la luz ya se empezó a ser más restrictivo. Otra cosa es que estemos todos de acuerdo en un evento o en otro si se debe o no autorizar, eso puede haber opiniones distintas. Lo que pienso que no debemos hacer es, de manera priorística, adoptar una visión restrictiva en general. Lo que tenemos que hacer es más selectivos, es decir, autorizar eventos, actividades que por temática y por impacto, lógicamente, y por consonancia con los valores que atesora y que debe mejorar el parque de retiro, tengan más sentido y más valor, pero no, digamos, limitar en general las actividades porque el parque, un parque urbano como este, tampoco creo que debamos, salvo las circunstancias que hemos mencionado, limitar el acceso de la gente, sin más. Yo creo que sí que hay muchas limitaciones que debemos poner a el tipo de vehículos de movilidad personal, pero no simplemente diciendo prohibido, sino diciendo velocidad máxima, por qué zonas pueden o no circular. Yo creo que en esto es a definirlo, acotar, quizá un número de vehículos
cuántos tubs pueden acceder a la vez al parque, ese tipo de cosas, pero hay que ponerlas, lógicamente no se trata de que aquí nosotros ahora hagamos un diseño de qué zona, sino que el conocimiento técnico, viendo todos los impactos, todas las diferencias, las circulaciones, todas las cosas, pero que el itinerario se pregunta para cada sitio de los. Señor Burdi, que había pedido la palabra. Emilia. Bueno, lo que veo es que mis compañeros a la hora de comentar se dispersan un poco con respecto de lo que tú nos preguntabas, que nos preguntabas fundamentalmente sobre el plan de uso, sobre la regulación de los usos, y ahí se han ido mezclando con otras temáticas, ¿no? Bueno, yo creo que evidentemente es imprescindible, porque todos los que vamos al retiro, disfrutamos del retiro, vemos que hay una serie de actividades que no entendemos por qué son así, hay una falta de respeto también muchas veces con la conservación, ¿no?, del retiro, pero yo creo que lo que hay que hacer primero es regular. En principio yo creo que no podemos hablar de prohibir, porque tendríamos que hacer un estudio previo, como se hace cualquier plan de usos, y yo pienso el modelo que tengo en la cabeza que habría que trasladar, ¿no?, al retiro es un PRUG, es decir, un plan rector de uso y gestión, y por lo tanto todos sabemos cómo se hace un plan rector de uso y gestión, y siguiendo ese método, pero aplicándolo al caso del retiro. Sí que creo que es interesante en el caso del retiro conocer los resultados de una encuesta, además bastante amplia y yo creo que muy bien trabajada, que se ha hecho por parte de la plataforma Experience y de la NOTE, ¿no?, que es miembro también de la asociación, con respecto de la percepción y del uso que se hace por parte de los visitantes del retiro, ¿no? Y es verdad que en esa encuesta primero se dice que algo más del 80% de los visitantes del retiro no conocen las normas de uso y lo que se puede hacer y no se puede hacer, ¿no? Con lo cual yo creo que hay un problema inicial de información, como yo decía antes, de falta de cartelería, de vigilancia, y por lo tanto ahí yo creo que hay un primer trabajo importante a hacer previo antes de la regulación, que desde luego es imprescindible. Yo creo que ahí, no tengo tiempo de señalarlo, pero creo que es muy interesante en todos los resultados que salen de la encuesta, sobre todo porque es una encuesta que se ha hecho a 600 personas visitantes del retiro y donde hay, si no recuerdo mal, en torno a 32.000 respuestas, ¿no? Y cuáles son los usos, por qué la gente viene al retiro, incluso la procedencia de los visitantes, qué aspectos creen que hay que regular más. Es decir, que yo creo que ahí el tema de los perros sueltos me parece importantísimo, por lo que afecta también a la fauna, ¿no? Creo que hay, no las voy a señalar aquí ahora, pero creo que es una información muy interesante y muy útil para partir de la percepción y del conocimiento y del uso de los vecinos y de los visitantes para trabajar en un plan de usos. Y por lo tanto creo que los aforos habría que controlarlos o por lo menos pensar si es necesario. Habría que pensar también en una zonificación y en función de la zonificación pues ver usos y aforos, y creo que habría mucha tarea para hacer en ese sentido, con una información rigurosa de base y desde luego seria. Señor Burdi. Gracias, de Madrid. Bueno, yo quisiera empezar haciendo referencia a algunas cuestiones que han salido en el debate. Por un lado, la incorporación repentina que, según José Antonio, hemos experimentado todos los partidos aquí presentes a su, parece ser, propuesta de unificación de la gestión, ¿no?, de gestión unificada. Mira, en todo caso, nos hemos, o por lo menos en el caso de Madrid es así, lo que hemos asumido es una propuesta que hacen desde la asociación que organiza este acto, que es quien ha defendido tradicionalmente esa propuesta de manera más firme, más coherente, más continuada y más consecuente. A esa sí nos hemos incorporado. Es curioso, sería curioso que nos hubiéramos incorporado a esa propuesta viniendo del equipo de gobierno, precisamente porque es el equipo de gobierno y no lo ha hecho. Claro, en el anterior gobierno hicimos un plan de gestión del arbolado
Y que fue lo que pudimos hacer, que tenía incorporado su plan de uso. Nosotros ahora estamos reivindicando que se haga, porque es verdad que en este momento, ahora, en la campaña electoral, decimos lo que vamos a hacer, que está bien, y está bien que nos pongamos de acuerdo y que los de la asociación lo graben, pero es que a veces decimos lo mismo que dijimos que íbamos a hacer hace 4 años y no hemos hecho. Lo digo también por lo que decía Santiago. Acerca de la ampliación de la Eugenio Trías, eso ya estaba en el programa electoral de Ciudadanos del año de las anteriores municipales. También, y bueno, pues yo digo lo que estaba en el programa electoral, también estaba en el programa electoral obras para que se fueran accesibles la totalidad de los servicios que hay en el retiro, pues también lo mismo. O sea, quiero decir, y ahora lo han vuelto a prometer, pues muy bien, pero quiero decir... Lo que he dicho es que se ha mejorado mucho en accesibilidad y que falta todavía. Claro. No, yo no he dicho que no haya hecho nada. He dicho que esas 2 medidas concretas que han mencionado, que ya estaban en el programa electoral vuestro de hace 4 años y que no se han hecho. Esas 2 en concreto. Yo le he dicho, yo nunca voy a decir que un equipo de gobierno no ha hecho nada, porque es una soberana estupidez. Claro, pero esa medida en concreto, esas 2 medidas en concreto no se han hecho. Bueno, pues luego en el turno cuando toque me lo explicas y me lo aclaras. Con respecto a la cuestión del plan director. Bueno, perdón, una cuestión previa. Con respecto al protocolo de seguridad, completamente de acuerdo con lo que ha dicho Santiago. O sea, los protocolos hay que mejorarlos, hay que cambiarlos, pero en una cuestión tan seria como esta, hay que hacerlo en función de un rigor técnico y una serie de datos, que por cierto nosotros hemos hecho una petición de información y no nos han contestado para poder participar en recoger ese guante que nos echaba el alcalde y decir, bueno, pues lo hacemos entre todos, vale. Pues para hacerlo entre todos necesitamos información que no nos proporciona. O sea que... ¿A quién habéis pedido esa información? El reto, hemos hecho una petición de información al equipo de gobierno. Claro, por los conductos, digamos, reglamentarios, pero estamos a la espera de esa información. Bueno, ya llegará. Luego me conteste. Con respecto al plan director, yo creo que sí, hay cuestiones que habéis mencionado que son fundamentales, como la regulación del uso de toda esa diversidad de medios de transporte alternativos, ¿no? O de cachivaches varios, que yo como usuario del retiro, yo uso del retiro desde que tengo 10 años, por decir algo, incluso antes, hasta que tengo 51, que voy con mi hijo de 2 y mi madre de 82. Entonces, todas estas cuestiones tengo un conocimiento práctico de cómo afectan y es cierto que ir por el retiro a veces resulta muy estresante, a veces resulta más estresante que ir por Pacífico. Es verdad. Y creo que es urgente su regulación. También son urgentes la regulación de otros aspectos que se han mencionado, como el crear una figura de responsable de fauna del retiro, porque cuando hablamos de los parques hablamos casi siempre de la flora, de la fauna, y el retiro es un parque que se caracteriza, entre otras cosas, por su enorme biodiversidad. Hay zonas naturalizadas que hay que proteger porque contienen mucha biodiversidad que en el uso cotidiano de la gente corre peligro. Hay zonas que hay que reservar para la cría de las rapaces nocturnas que están llegando al retiro, de los pavos reales, etcétera, etcétera. Hay que proteger las colonias de gatos, también a los patos y a las diferentes aves que se ven atacadas también por otros animales domésticos, etcétera, etcétera. Y eso es importantísimo. Me gustaría añadir una última cosa y ya termino, y es que esa oportunidad a la que hacía referencia José Antonio al principio, que la vinculaba además al nuevo contrato, decir, hombre, el nuevo contrato venció en enero de 2022 y está vigente mediante una prórroga. Entonces no hemos perdido 1 año y medio de esa oportunidad, también lo podéis haber hecho a tiempo. Por eso es importante mejorar, digamos, la eficacia y la eficiencia del órgano gestor del retiro para que no nos vuelva a ocurrir una cosa así. Vale, bueno, contesto por alusiones. A ver, lo primero te digo, yo no tengo constancia, de verdad, Nacho, de la petición de información para las propuestas de lo del retiro. Si tú me la claro, te digo, a ver, yo no pongo, el ayuntamiento, como ya sabes que existe todo ahí, es muy grande y un papel puede acabar en cualquier lado. Yo no pongo en duda la palabra, nunca lo he puesto, nos conocemos hace muchos años, pero desde luego sí es verdad que has solicitado a manos ese tipo de información y entiendo por qué no se te ha dado, porque solemos contestar tanto a juntas de distrito cuando nos piden petición de información,
como a partidos y demás. Entonces, mándame una copia de ese escrito y yo me comprometo a bucear, a ver dónde se ha quedado, y encantado, te lo digo, de sentarnos y modificar entre todos. Siempre hemos dicho con propuestas que las propuestas deben ser avaladas desde un punto de vista técnico, evidentemente, porque a nosotros nos puede ocurrir cosas que no cumplan normativa o que desde un punto de vista técnico no quepan. Por lo tanto, lo que dijo el alcalde, mandarnos las propuestas y nos sentamos. Y yo, si necesitas información para tus propuestas, ya te digo, me ofrezco a buscar el papel, mándamelo y con absoluta libertad. La gestión integral que me decías, la gestión integral, yo la gestión integral no la he propuesto ahora aquí porque me he sentado. Vamos, aquí están de la Asociación de Amigos del Retiro, que llevo 4 años viniendo, y desde el principio les he dicho que nos parecía una gestión integral mucho más efectiva que la que se estaba desarrollando ahora. Pero también les planteaba los problemas y las competencias que tiene cada uno. Pero es algo que desde el principio de los 4 años hemos manifestado. Por lo tanto, no es que ahora cambie de opinión o el ayuntamiento cambie de opinión. De los nuevos contratos, decirte que no es que caducase, tiene prórroga, que es absolutamente lícito un contrato que tiene una prórroga mientras licitas nosotros, igual que tú prorrogaste cientos de ellos, seguro, de los que tenían prórroga, seguro. Entonces, lo que hemos hecho para elaborar un mejor pliego, porque no son fáciles, como tú sabes, los contratos de singulares históricos y forestales, pues se requirió una prórroga. No tiene nada de malo el ampliar el actual unos meses para hacer un mejor trabajo. Pero denota una ineficiencia y una previsión. No, porque la prórroga es continuación del contrato, viene establecido en los pliegos y es algo absolutamente legal. Te digo, vamos, si quieres te miro mañana todos los que prorrogasteis vosotros, que seguro que fueron unos tantos, pero que no me parece mal. Pero no han dicho que es una oportunidad para mejorar las condiciones. Claro, pues esa oportunidad la podrías haber aprovechado. Bueno, el tiempo que nos ha dado, date cuenta que nos ha coincidido esta legislatura con los nuevos contratos de recogida, los nuevos contratos de limpieza, los nuevos contratos de zonas verdes. Habéis hecho un plan. O sea, tú, pero todos hemos incrementado 50% la inversión. Hemos cambiado los vehículos por no contaminantes. Yo creo que la labor no será. Y luego, el plan de accesibilidad sí que se ha hecho varias cosas, reconocidas también por la propia asociación, el mobiliario urbano, en asfaltado. Y tenemos un plan de accesibilidad universal que está ya presentado y estamos a expensas del informe de la Oficina de Accesibilidad. Pero mientras tanto se ha ido actuando, pero está ese plan presentado, por lo tanto, decir que no se ha hecho nada, yo creo que no se ajusta a la realidad. Os cuento, había pedido la palabra. Tus alusiones se acaban convirtiendo en alegatos, pero oye, está muy bien. Yo he hecho hoy una denuncia formal de las no menos de 20 barricadas que hay en el pavimento de la Puerta del Sol. Es una monstruosidad. He ido con una persona en silla de ruedas, con una persona mayor y con una persona con muletas. O no sé qué permisos de accesibilidad habréis mirado en la Puerta del Sol, pero como el Retiro hagáis lo mismo, que se den por jodidos todos los que vayan en silla de ruedas por el Retiro en los próximos años. Lo que no vemos. Segundo, y problemas de visión, sí. Y segunda cosa que yo quiero dejar, yo creo que bastante clara. Tú has dicho que te parece muy bien lo del mando único, o como le llamemos, pero que como es muy difícil, pues ya veremos. Bueno, sí, yo lo que te digo es que eso, no lo que dices tú, lo que digo yo es que si nosotros tenemos la capacidad de influir en el siguiente ayuntamiento, vamos a liderar ese proceso. No vamos a esperar que Cultura, que el Ministerio de la Comunidad de Madrid, que no sé qué, el alcalde tiene que liderar ese proceso. Y tiene que poner encima de la mesa un proyecto de Real Decreto, un proyecto de patronato, un proyecto de lo que te dé la gana. Que hay como 4 formatos distintos. ¿Qué dices tú? Ya, pero nos van a mandar la porra. Pues te mandan la porra a ti. Yo seguro que a nosotros no nos mandan la porra. Es decir, si yo me voy ahora adelante, me parece a mí, y el público se va por esa puerta diciendo, pues como gana el PP, otros 4 años, para nada. Porque no transmites la capacidad de decir, lo vamos a liderar, no lo vais a liderar. Bueno, competencias para hacerlo de forma exclusiva, como vosotros. Claro, pero si yo no digo que llegamos... Yo si quieres digo lo que tú. Me comprometo el año que viene, a que voy a liderar por un Real Decreto. Pero imagínate que la Fundación de Amigos del Museo del Prado, que te digo yo que tú no tienes la capacidad de lo que yo te creo que puedo decir que se puede hacer. Cuando la Fundación de Amigos del Museo del Prado dijo, déjame, cuando... Y tenías un puesto que no era baladí. Pero son más 4 que 24 que 34 que le vais a solamente 10 minutos para explicar el gobierno anterior. Pero bueno, a lo que voy. Cuando la Fundación de Amigos del Museo del Prado plantea una ley específica para el Museo del Prado, podría haber dicho, eso a nosotros como fundación nos pilla muy lejos, eso hasta que no quiera cultura, bueno, pues hoy tiene una ley el Museo del Prado, específica.
¿Por qué? Porque las fuerzas vivas empujaron y los líderes lo cogieron el reto. Y por tanto, si se quiere, se puede hacer. Otra cosa es que digas tú, no, es que el ayuntamiento no tiene competencias. Bueno, pero es que no tiene competencias ni ganas, ni ganas, sí, ya, pues anda. A mí me parece que, mira, en los debates de, lo ha dicho antes Nacho muy bien, en los debates electorales o preelectorales, que se dice, vosotros decisteis peor, y nosotros decimos, habéis tenido 4 años, y el resumen es, ahora sí lo vamos a hacer todo. Muy bien, pues el público decidirá quién es más creíble y quién no. Bueno, yo para añadir un elemento, porque es fácil criticar las prórrogas, un caso de contrato no solo no prorrogado, sino que salió a licitación y quedó desierto, es el contrato, el concurso para rehabilitar la montaña de los gatos. Quedó desierto por una franca imprevisión, mala estimación del coste real que tenía hacer esta actuación, y debido a la insuficiencia presupuestaria con la que se dio ese concurso no se presentó ninguna empresa y quedó desierto, y sin embargo en este mandato ha salido a concurso, se ha licitado, se ha adjudicado y está próximo a completarse. En otras cuestiones, aparte de que hablemos de todo lo que al futuro se puede hacer, el plan de usos, el órgano de coordinación, la dificultad es clara, de ser cual no puede ser un órgano de hay que buscar ese consenso con los niños. Luego, antes de esperar a que llegue el órgano de coordinación, antes de esperar a que llegue el plan de usos, hay cosas que se pueden hacer. Se ha mencionado aquí un tema que es delicado, que es el tema de los perros sueltos en el parque. Bueno, en general hay una regulación que existe, que es que entre las 10 de la mañana y las 8 de la tarde no puede haber ningún perro suelto circulando en el retiro central a nivel municipal, sin perjuicio de que luego se procure o ajuste a futuro del plan de usos del parque del retiro. Esto lo hemos tratado en algunas ocasiones en el Consejo de Seguridad y en la Junta de Seguridad, la Policía Municipal en este caso sobre todo, y la Policía Municipal tiene una campaña específica estos 3 últimos meses de, digamos, vigilar, sancionar el cumplimiento de esos casos de propietarios de perros, fundamentalmente, que los pasean en ese horario sin estar a la correa atado. Ha habido hasta 125 actuaciones en informaciones y sanciones y se está anunciando esa incidencia. No todo se trata aquí de esperar a que hagamos un órgano, hagamos un plan, sino que hay que trabajar día a día, y este es un ejemplo de una cuestión que preocupa legítimamente a los usuarios del parque, aparte de la fauna que habéis comentado. Yo le puedo preguntar a Mariano como experto en patrimonio una cosa es que un día, pasando, no me acuerdo con quién de vosotros, me decís, esta iglesia del siglo XII se está degradando bajo vistas. Se rehabilitó del año Catapum, pero ahora se está degradando la arenisca porque el clima de aquí, qué sé yo. A lo mejor tú tienes alguna idea, que eres más experto que nosotros en patrimonio, porque mi impresión, así, sin saber mucho, es que eso debería llevarse a un sitio de mayor protección, que aquí no se protege bien, es exótico en el parque, y a lo mejor en Soria, donde vino, pues estaría mucho mejor, no lo sé. Me tengo que decirlo sin ser muy experto, pero por eso me lo sé. No tengo exactamente el dato, pero tengo la impresión de que es uno de los centenares de expedientes que están pendientes de que la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid pueda resolver. Yo soy vocal por parte de Unidas Podemos de la Comisión de Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, y la respuesta que se nos da siempre, cada vez que hay propuestas de examen o incluso reuniones de toda la Comisión de la Dirección General de Patrimonio, es que no tienen ni personal suficiente ni medios técnicos suficientes para poder atender toda la demanda de declaraciones BIP y declaraciones BIP, tanto bien de interés cultural como bien de interés patrimonial, que les llega. Una vez más, por eso yo repito en algo que dije en mi primera intervención, absolutamente fundamental, un aumento muy notable, muy considerable de la inversión pública en patrimonio, para que esos expedientes se puedan tramitar, existan técnicos suficientemente cualificados para poderlos tratar con celeridad, y también existan medios técnicos que permitan, por eso, llevar esos expedientes con una celeridad que ahora mismo es imposible llevar. Emilia había pedido la palabra, y luego a continuación daremos paso al turno de preguntas del público. Sí, yo lo que quería señalar con respecto de lo que estáis hablando del mando único, porque como habéis ido mezclando tantas cosas, yo he querido ser muy respetuosa con los puntos que ibas marcando tú a la hora de moderar el debate, ¿no? Pero creo que antes de llegar a ese mando único que habéis denominado, ahora mismo hay una figura que se creó por parte del Partido Popular cuando era alcalde Ruiz Gallardón, que es la figura del director conservador, de la dirección conservadora del Retiro. Yo creo que este puesto no está ejerciendo todas las funciones que podía asumir para minimizar los problemas que se derivan de esta
distribución un poco anárquica y desordenada de funciones entre tantos organismos, ¿no? Cuando se crea esta figura en el año 2003, el Partido Popular dijo que el director conservador del Retiro iba a asumir funciones de control, de gestión, de coordinación, incluso dijo, porque yo he revisado lo que se comentó en aquel momento, de recepcionar todas las peticiones y todas las demandas de los vecinos y de los usuarios del Retiro, incluso de informar de los derechos que tenían los usuarios, de vigilar, etcétera, ¿no? Con lo cual yo creo que bueno, hay órganos también, hay funciones que existen ya, pero que no están cumpliendo realmente con lo que deberían hacer, ¿no? Y por lo tanto me parece que eso sí que se debería de incentivar, se debería de cumplir con lo que ya está. Es evidente que es necesario una administración mucho más centralizada y que sea coordinada, pero ahora mismo hay funciones y hay órganos y hay personas que están ejerciendo determinadas funciones que podrían desarrollar todo eso. Luego, con respecto del nuevo pliego, decía José Antonio que la inversión se incrementa en un 30%, yo te diría que la inversión se incrementa, pero en menor medida porque hubo una rebaja a consecuencia de la crisis de la inversión que se hizo en los contratos iniciales, con lo cual la inversión no llega tanto. No, son 70 del actual en vigor. Son 70 y se pasa a 100. Te digo ya, pero es que la actual que hay ahora se rebajó con respecto de la inicial. No, del precio de adjudicación, del precio del gasto anual. Se pasa de 70 del gasto actual, no digo el retiro, te digo del lote en el que estaba el retiro. Se pasa pero en el conjunto han subido los 7 lotes. Creo que no es tanto, pero bueno, lo podríamos ver con detalle, con mucho más detalle. Y sí que me gustaría insistir, yo lo he dicho al principio, no lo estáis comentando, me gustaría insistir en el tema de la jardinería y en el tema de los jardineros. Me parece importantísimo para el Retiro. Me parece que además nosotros ya planteamos, el Partido Socialista en el distrito, planteamos ya en la legislatura anterior también la creación de una escuela municipal de jardinería. Creo que si tenemos el Retiro como lo tenemos, en un estado aceptable a pesar de todos los problemas que estamos diciendo, es porque heredamos un parque, un jardín histórico, además protegido ya desde 1935, luego VIC desde el año 1985, es decir, con diferentes figuras de protección antes de la calificación de Patrimonio Mundial, que se lo debemos en buena medida al trabajo profesional y al trabajo tan cuidadoso y de mimar al Retiro de los jardineros. Por lo tanto, creo que el Ayuntamiento debería de escucharles más. Creo que no significa tanto desde el punto de vista del presupuesto crear una plantilla mayor, incrementar la plantilla, y además creo que es importantísimo de cara a los contratos que se externalizan la figura de los inspectores. Es decir, la figura del inspector es importantísima para supervisar y para controlar lo que hacen las empresas privadas o los jardineros de empresas privadas en la gestión del arbolado, ¿no? Y en ese sentido, pues yo te diría también, podemos comparar los jardines de Cecilio Rodríguez, determinadas zonas del Retiro que están cuidadas y gestionadas y trabajadas por los jardineros municipales y otras que están a cargo de las empresas, ¿no? Por lo tanto, creo que ese es un tema muy importante, creo que es un tema de futuro. Creo que además identificaría los jardines históricos, estamos hablando del Retiro, pero también de otros jardines históricos de Madrid, y creo que ahí el Ayuntamiento no está a la altura. Y yo creo que podría hacer un esfuerzo en ese sentido. Bueno, ya lo haremos nosotros. En muchos aspectos en día coincido contigo, pero evidentemente al aumentar la inversión van a aumentar los jardineros en el Retiro. Sé que te refieres a municipales, pero bueno, igual sí, pero que igual de jardinero y de trabajador y con la nueva actualidad. No. Sí, tienes yo estuve ayer el otro día, antes de ayer, en un debate de comisiones obreras con los jardineros y vamos, hacen una labor excepcional, pero sé que te refieres a nosotros. Con nosotros
con los municipales, estoy también absolutamente de acuerdo, hay que aumentar la plantilla. Nosotros en el año pasado en la oferta pública de empleo hemos incrementado 15 oficiales de jardinería y además dices que no se les escucha. Me he reunido, es que no sabré las veces que decirte, con los sindicatos de jardinería municipales para la mejora de las condiciones. Ya que hemos creado varias plazas, no son suficientes. Hemos solicitado la creación del inspector de jardinería, precisamente por lo que tú has dicho, que al aumentarse los contactos y aumentarse el personal externalizado de colaboración público-privada puede haber una figura, porque los jardineros llegan de determinada edad que el esfuerzo físico les cuesta más, y entonces les llevamos de inspectores de jardinería y les encantó esa propuesta. O sea que sí que estamos escuchando sus reivindicaciones, pero es verdad que falta muchísimo mayor. Bueno, queríamos ya ir al público si tienen alguna pregunta. Sí, no, está igual un poco bajo. Soy Javier Oleche, he sido portavoz del Grupo Popular durante algunos años en la Junta Municipal. Tengo buenos amigos que están aquí, a otros no los conozco. Yo lo que quería destacar sobre todo lo de hoy es que he encontrado muchos puntos en común, lo cual creo que es muy satisfactorio, que haya esa cierta unanimidad al final entre los 6 respecto a esa dirección del parque, respecto a regular usos y necesidades que hay en el parque y otras generaciones anteriores y que tenemos que dejar en nuestros hijos. No hay ninguna pregunta, simplemente es felicitarnos por esa unanimidad que hay. Gracias. Félix, Sí. ¿a quién va dirigida la pregunta? Va dirigida a todos los representantes. A ver, sí, ahora ya, bien. Bueno, cuando hace 2 años la UNESCO nos dio el Patrimonio de la Humanidad, nos lo dio con una serie de condicionantes que los voy a recordar aquí, que uno era disminuir la contaminación, adaptar el parque al cambio climático, evitar la masificación que estaba teniendo ya todo el paisaje de la luz y cuarto, establecer una zona de amortiguación alrededor del parque. Me gustaría que si alguno de los grupos políticos tiene ideas desarrolladas sobre estos deberes que nos autoimpuestos de la UNESCO, pues que si nos lo puede resumir y decir, porque me parece que son temas que van a salir durante los próximos años. Entonces, si tenéis ya alguna idea concreta, a los vecinos nos gustaría saberlo. Gracias. Yo te puedo decir la primera y fundamental: paralizar el proyecto de parking que tiene en mente Díaz Ayuso. Partiendo de ahí se puede hacer todo lo demás. En esta mesa probablemente haya discrepancias en la forma de cómo hacerlo o en los ritmos, es natural, pero la primera medida a partir de la cual podemos empezar es paralizar ese disparate. Y yo vuelvo a repetir, como dije en su momento, al Partido Popular que intente hacer un ejercicio de responsabilidad para, en la medida en la que le sea posible, retroceda ese sinsentido que va a causar un daño absolutamente irreversible al Retiro y a la ciudad de Madrid. No, yo por este tema de los parkings, el acceso de la luz, también se ha comentado en intervenciones anteriores. Sí que quiero decir que en su momento no era el paisaje de la luz el patrimonio mundial. En aquel momento el proyecto de construcción de un gran aparcamiento subterráneo en la avenida del Pelayo quedó descartado, porque tuvo el rechazo del pleno de la Junta Municipal del Distrito de Retiro en febrero del año 2020. Y este señor votó en contra en Cibeles y se lo agradece. Y primero fue en Retiro y después fue en el Ayuntamiento unos días después. Ese rechazo de ese proyecto, que no tenía sentido, movilidad sostenible, moderna, medioambiental, tampoco en términos de lo que luego iba a ser el paisaje de la luz, no solo quedó descartado, sino que además fue posiblemente un elemento significativo para que después el propio paisaje fuera declarado Patrimonio Mundial. Es decir, sabemos que la declaración de Patrimonio Mundial fue muy ajustada por muchos motivos, porque era, hubo mucha unión entre las 3 administraciones, pero hubo que pelearlo hasta el último minuto del partido, conseguir ser declarado Patrimonio Mundial. No quiero pensar que hubiera ocurrido si en ese momento hubiera estado un proyecto de construcción de un macroaparcamiento junto al Retiro, seguramente eso hubiera sido que hubiera decantado en el sentido negativo esa concesión de Patrimonio Mundial. O sea que aquel rechazo, cuando no éramos Patrimonio Mundial, seguramente fue un elemento sustantivo para posteriormente ser declarado Patrimonio Mundial. Una vez que fuimos declarados Patrimonio Mundial, el proyecto de construcción de un aparcamiento subterráneo en el Hospital Niño Jesús, que no es continuación del de Pelayo, porque antes es anterior, de hecho estuvo en información pública antes de que siquiera se planteara el de Pelayo. También lo tratamos en el Pleno de Retiro y alcanzamos un acuerdo unánime, primero en el Pleno de Retiro y después un acuerdo unánime también, en este caso el de Pelayo fue unánime, pero en el caso del Hospital Niño Jesús sí fue unánime. Y el acuerdo unánime lo que dijo es que se debían atender las recomendaciones y peticiones que hiciera
la UNESCO, en este caso a través de ICOMOS, en relación con ese proyecto del Hospital Niño Jesús, que tiene varias actuaciones. Muchas partes de esas actuaciones nadie las objeta, por ejemplo, ampliar el recinto hospitalario, un edificio nuevo para uso del hospital, y la discusión estaba centrada en la parte de ese proyecto que implicaba la construcción del aparcamiento subterráneo de una dimensión determinada, que ya cuando llegó el informe de ICOMOS, la UNESCO pide que ese aparcamiento se construya con una reducción sustancial en el número de plazas que contiene, para que esas plazas sean las necesarias para el uso hospitalario de pacientes y de trabajadores, también, digamos, liberando el espacio que ahora ocupan vehículos entre los edificios del hospital para uso estancial, y que ese tamaño sea menor. Todos los grupos votamos a favor de que se respeten, se atiendan, se escuchen, se incorporen esas recomendaciones de la UNESCO, que no es exactamente paralizar o, digamos, eliminar la actuación, sino adaptarlo a lo que la UNESCO va a pedir al respecto. Ese es un punto importante, porque creo que es muy importante que el mensaje de la luz tenga ese acuerdo unánime también en este aspecto de la actuación. Es estupendo lo que has dicho, y eso se concreta diciendo: nadie objeta que hagan un parking de 1000 plazas o de lo que sea, los médicos, los 800, no sé, 2 plantas, me parece, en vez de 4, una cosa así, algo muy razonable, que eso lo pague la Comunidad de Madrid, que eso lo haga el organismo público y que no subaste a una empresa privada que necesita 50 años con un huevo de plazas para hacer negocio. Y aquí de lo que se trata es cuánto vale hacer una cosa razonable y tráigase los recursos públicos para hacerlo. Si todo el mundo está de acuerdo, una cosa muy razonable. O sea que en eso que has dicho, ¿qué ocurre? Que hay un modelo de negocio por ahí que dice, no, que se fastidien los vecinos, se fastidie el retiro, que yo aquí necesito 50 años para hacer negocio. Y eso es lo que no puede ser. Y además de remarchar, y yo te agradecí tantísimo, Santiago, y lo vuelvo a decir en público, Santiago ha sido uno de los grandes defensores de que no se hiciera aquel parking, y yo siempre se lo he agradecido en público y lo vuelvo a hacer. Además, planteaba la persona que hizo la pregunta otros elementos de contención. Yo creo recordar, aquí está José Manuel, igual lo sabe mejor que yo, que Bonola prometió, y supongo que esto lo habréis mantenido, supongo, el que cuando se acabe el Salón de Reinos, en el entorno del Museo del Prado y del antiguo Museo del Ejército, eso se va a peatonalizar, y que se va a hacer un espacio infinitamente mucho más restringido al tráfico, solo para vecinos y cosas así. Entonces eso será, yo creo que también un elemento importante. Y último, creo, me da muchísima pena, antes lo decía Nacho muy bien, a todo gobierno se le quedan un montón de cosas encima de la mesa. Una de las que más ilusión me decía a mí, y fuimos unos inútiles no haciéndolo, es ese chiringuito, cafetería, recital de poesía en la Cuesta de Moyano. Dejamos el hecho preparado, lo hizo la directora general de aquellas, no me acuerdo cómo se llamaba, de Cultura. Lo dejó preparadito, precioso, para que la gente que se tome un café al lado de los tal. No lo hicisteis vosotros tampoco en estos años, lo ha anunciado alguien, no sé si Andrea Levy o el alcalde, que ahora lo vais a hacer. Coño, no lo hicimos nosotros, qué pena, lo tenéis vosotros encaminado, haberlo hecho, qué pena, pero bueno, lo haga quien lo haga, seguramente ojalá no el Partido Popular, no por ti, que eres un magnífico técnico, pero no tus jefes, y eso lo haga alguien, porque eso sería también un elemento de disfrute en un entorno peatonal de espacios muy cercanos al retiro. Había pedido la palabra Emilia. Una pequeña, porque creo que aparte del retiro, el entorno de Casas de la Luz, la ampliación de aceras en torno al parque, la creación de carriles diarios que ahora mismo transitan por Casas de la Luz, porque no son compatibles en intensidad de tráfico con lo que demanda el paisaje de la luz, que es algo que se debe acometer. Y luego, sobre lo que habría que hacer, sobre el hecho, recordar que el conjunto del Parque del Retiro y del Distrito está incluido desde enero del 2022 por primera vez en una zona de bajas emisiones que limita el acceso de los vehículos más contaminantes sin etiqueta en todo el distrito, y por tanto también mejora la calidad del aire, que de hecho ha sido el 2022 el primer año en el que la ciudad de Madrid ha cumplido los niveles que marca la Directiva Europea de Calidad del Aire. Macroparking ha sido y todavía es, porque la Comunidad de Madrid todavía no se ha manifestado acerca de que no vaya a hacer ese proyecto y que no vaya a continuar con ello. Es verdad lo que dice Santiago, que por unanimidad todos los grupos políticos en Cibeles aprobamos que las recomendaciones del informe de ICOMOS, que desde luego ha sido un varapalo brutal al anteproyecto de la reforma del hospital del Niño Jesús, pues realmente se incorporaran todos esos requisitos que planteaba el informe de ICOMOS.
Lo que sí quiero señalar yo, que decía el informe de ICOMOS, no solo se refería al Hospital del Niño Jesús, no solamente se refería a los temas de la calidad arquitectónica del edificio, se refería también a la reducción del número de plazas del aparcamiento, a que se hicieran el menor número de plazas de aparcamiento, lo equivalente más o menos a lo que sería una planta, en torno a unas 200 aproximadamente, pero luego también decía, y eso es importantísimo, que se debería priorizar la reducción del tráfico no solo en Menéndez Pelayo, sino en todo el entorno y en todo el conjunto del espacio que está declarado como patrimonio mundial. Digo esto por lo siguiente, porque como nos preguntaba Félix acerca de las propuestas concretas o de lo que pensamos los distintos partidos políticos en este momento, con respecto del Partido Socialista, yo quiero señalar dos cosas. En primer lugar, el año pasado el Gobierno de España ha destinado 15.200.000 euros al patrimonio, a la mejora del patrimonio mundial. Dentro de esos 15 millones concretamente que están referidos al plan de modernización y competitividad turística, al Retiro y al Palacio de Velázquez, va a ir una cantidad también importante, pero a todo el entorno, con lo cual desde luego hay un esfuerzo y un reconocimiento de la necesidad de la consolidación del patrimonio mundial del paisaje de la luz en Madrid. Y luego, por otro lado, también quería señalar aquí que en nuestro programa hay una propuesta de renovación urbana y de cambio de modelo de ciudad conocida con la denominación de Madrid Próximo, basada en ejes cívicos, espacios saludables y también un plan de bulevares, cuyo primer eje de referencia es el que denominamos eje cero, que es el eje del Paseo del Prado. Y ahí concretamente proponemos todas estas medidas que estaba señalando. Proponemos la reducción del tráfico de 10 carriles que hay ahora, reducir a 5. Proponemos la peatonalización del 50% de todo este espacio. Proponemos también incorporar y añadir bancos. Es decir, es una propuesta de cambio de la ciudad y en concreto de ese sector de referencia en el paisaje de la luz, atendiendo a toda esta serie de criterios que van en la línea de lo que planteaba la UNESCO a la hora de declarar Patrimonio Mundial el paisaje de la luz. Y solo termino diciendo que efectivamente se ha conseguido, pero en contra, lo apuntaba de alguna manera también Santiago, cuando la Comisión declaró el paisaje de la luz, ICOMOS hizo un informe que estaba en contra. Es decir, y hay toda una serie de recomendaciones que no hemos hablado aquí con detalle de eso en el debate, que yo creía que íbamos a hablar, pero José Antonio nos podría decir que si todas las recomendaciones que se apuntaron en el momento de la declaración se han cumplido, se están cumpliendo, porque Madrid tenía que presentar un informe a comienzos de diciembre del año 22, del pasado año, para ver si efectivamente se estaba en la línea del cumplimiento de todas esas recomendaciones. Y nada más. Nacho Murgui, había pedido la palabra. Nada, nosotros, en respuesta a lo que comentaba Félix, nosotros llevamos la propuesta de reforma de la avenida Menéndez Pelayo, que además no sé si os acordaréis, bueno, algunos lo conocéis, que en el taller que hicimos con algunos vecinos del barrio de esta zona para elaborar la propuesta, surgió una cuestión que efectivamente, tal y como se han ido configurando las cosas, era muy razonable y al mismo tiempo era un poco paradójica, y era que si nosotros planteábamos una ampliación sustancial de las aceras de Menéndez Pelayo, y los vecinos y vecinas que asistieron al taller nos dijeron que de eso nada, que cómo íbamos a ampliar las aceras, porque si eso iba a suponer una ocupación de las mismas por las terrazas, y lo que íbamos a hacer era dar más espacio a las terrazas. Eran vecinos y vecinas muy razonables, es decir, no es que estuvieran en contra del libre mercado, ni que no quisieran que la gente tomara cañas, ni que la gente no tuviera libertad, ni nada de eso. Lo que querían era tener derecho a descansar y a vivir en su barrio con cierta normalidad, a pasear por su barrio y tener espacio,
a poder dormir por las noches, etcétera, etcétera. Lo que nos sugerían, y así digamos, lo asumimos, era que precisamente sí, que son pequeñas aceras, pero las que están pegadas al retiro, las que no pueden ser invadidas por las terrazas. Aunque bueno, ya veríamos a ver lo que pasa también, ¿no? Porque pues a liberalizar, pues lo liberalizamos todo. Entonces, bueno, nosotros asumimos esa propuesta y es, yo creo que en ese sentido la más concreta. Por supuesto que el punto de partida debe ser la paralización del parking del Hospital del Niño Jesús, y más que parking del Hospital del Niño Jesús deberíamos llamarle parking de la presidenta de la Comunidad de Madrid, porque únicamente responde a sus necesidades y no a las necesidades del Hospital Niño Jesús. Las necesidades del Hospital Niño Jesús, como todos sabemos, serían cubiertas con una instalación mucho más reducida, pero reducida en torno a una cuarta parte de lo que plantea el actual proyecto. Las dimensiones del actual proyecto responden precisamente a una decisión política. Es que a veces cuando hablamos en estos marcos de debates amables, y además es de agradecer, porque generalmente el debate político es poco constructivo, pero tampoco debemos dejar pasar por alto que este tipo de situaciones responden a decisiones políticas. Y cuando hay una presidenta del Gobierno de la Comunidad de Madrid que nos dice constantemente que lo de los impuestos es muy malo, no hay que pagar impuestos, hay que reducir el gasto público, no sé qué, eso luego tiene unas consecuencias. Y reducir el gasto público y no tener ingresos públicos tiene como consecuencia que si tú quieres ampliar un hospital, pues optas, y es una opción política, es una decisión política motivada por una ideología muy concreta, optas por hacerlo mediante fondos privados, y para hacerlo por fondos privados tú tienes que ofrecer al privado pues un negocio, lógicamente, en el sistema de mercado es así. Por cierto, un mal negocio, porque ni siquiera está claro, y esa es una de las dificultades que tiene el proyecto, que eso sea un buen negocio, pero no importa porque luego se le rescatará con dinero público. O sea que está, el negocio está garantizado. Dos cosas muy concretas. Una cosa que es que yo no he intervenido en la comisión, vamos, va a ser un minuto porque básicamente Santiago, que hemos gobernado estos años en coalición, ha manifestado la postura del ayuntamiento en el tema de los aparcamientos, y ya sabéis la postura que hubo en las manifestaciones del alcalde y que se aprobó por unanimidad las resoluciones, por lo tanto no la voy a explicar. Pero en temas de movilidad también lo ha dicho él, efectivamente ya todo Madrid es una zona de baja emisión y uno se accede con coche sin etiqueta, que contamina hasta 47 veces más que un eléctrico, entonces eso también lo ha mejorado. Y también, que era el único apunte que quería hacer, también hemos fomentado muchísimo el transporte público. Sabéis que se han creado 2 líneas que son 00, que están teniendo un uso pues bastante satisfactorio. Todos los autobuses además que se compran de la empresa municipal de transporte son ya eléctricos, y además, y esta medida, no me importa reconocerlo, esta última vino de Recupera Madrid, los días de máxima contaminación existe la gratuidad del transporte. Por tanto, se ha fomentado, como digo, el transporte público, que eso ha hecho que mejore la calidad del aire y, por tanto, como decía Santiago, que por primera vez en la historia cumplamos la normativa europea en las 24 estaciones. No por lo que veis. Oye, ante la pregunta, unas cosas muy breves porque os alargáis mucho. En primer lugar, ya se dijo al principio de la reunión que no es nada edificante la falta de paridad en la mesa. Haceroslo mirar cuando hagáis actos de estos, que no puede haber 5 hombres y una mujer. Haceroslo mirar. Otra cosa, habéis dicho que bueno, hay cosas en las que estáis muy de acuerdo y es de celebrar. Pero a mí me gustaría que en octubre estuviera abierta por algún sitio la biblioteca, al margen de que se cierre o no el parque. Porque la biblioteca no es parte del parque, pero es muy necesaria para mucha gente. Y hay acceso, vamos, yo no soy ingeniero ni nada de eso, pero es que da a la calle. O sea, si no se quiere hacer, es porque no se quiere hacer. Y a mucha gente hablar y veo que el retiro no le pateáis. O sea, en la entrada del retiro hay una señal de prohibido ir a más de 20 por hora. Es muy difícil que un señor que viene con su chica, voy a decir, en el patinete por todo Madrid, se meta en el retiro y respete. O sea, vamos por partes. O sea, es que los señores estos que tienen cachivaches con 1000 flores, que van por todo el retiro y se meten en todos los lados, es impresionante. Lo del perro, no sé quién ha dicho, no es que la policía municipal no puede poner un vuelo no sé qué. La policía municipal multa en Madrid-Río, porque nada más se puede ir a 10 por hora, y multan a ojo, y monto en bicicleta, Entonces, es impresionante esta señal, no hacen actividades. Hay un cubo metiendo ruido y haciendo gimnasia 20 o 30, que ha puesto el ayuntamiento. O sea, sí se hacen cosas. Lo que pasa es que lo de los perros lo sabe todo el mundo. Bueno, hay 2 horarios, por cierto, verano e invierno, y hay distintas horas. Lo sabemos todos.
Yo estoy harto de ver pastores alemanes con un palo en la boca meterse en todas las fuentes, todos los días. Voy al retiro todos los días, desde que tenía, yo qué sé, hace 40 años. Esto es impresionante. Ahora empiezan a aparecer osos mecánicos y tal. O sea, es que es la leche. O sea, es que no puedes andar. Antes decía Muri, voy con mi madre con 80 años. Por el lago, desde luego, no. Entonces, solo nos falta ya que la gente se tire en pelotas, yo voy a decir, al lago. Sí, yo soy trabajador del retiro, jardinero municipal, y voy a dar, digamos, la visión que se tiene del que está dentro trabajando todos los días. Indudablemente hace falta un plan rector, un plan de uso, y en él entiendo yo que debe incluir la educación de la gente. Es muy complicado, la educación de la gente, es muy complicado trabajar en el retiro cuando no respetan la señalización de que se está desbrozando, hacen caminos, plantas el seto, lo vuelven a estropear. Es muy difícil mantener la jardinería en buen estado cuando los propios usuarios no son responsables de ese bien que se tiene y de ese activo que es el retiro en todos sus aspectos. En cuanto a lo que nos toca como jardineros municipales y las empresas concesionarias, indudablemente no puede ser igual la conservación por parte municipal que por la empresa. Los que estamos aquí vemos cómo trabajan unos y cómo trabajamos los otros. No es lo mismo estar constantemente sobre la jardinería día a día que ir a unos ciertos trabajos determinados, una determinada tipo de personas y luego no volver. Hola, buenas tardes. Yo soy de Ecologistas en Acción, pero no vengo aquí comisionado para hablar como ecologista, sino voy a hablar a nivel personal. Y voy a dar unas opiniones. Los eventos, los famosos eventos que se puedan realizar, yo los prohibiría totalmente. El retiro no necesita ese tipo de eventos que luego lo único que hacen es machacar lo muy machacado que está ya la vegetación por la mucha cantidad de personas que van al retiro o que vamos al retiro. La jardinería, que se ha hablado mucho ahí, pues sí, en Ecologistas tenemos mucha relación con los jardineros y efectivamente durante todos estos años se han ido jubilando los jardineros en plantilla municipales y no se han sustituido por otros contratos municipales. Se ha sustituido por las contratas y por lo que me dicen, que yo no soy un experto, tú me lo puedes decir, la mayoría del personal, y no quiero despreciar a nadie, la mayoría del personal de las contratas son peones, no son jardineros. Alguien, no sé si fue Murli, que ha dicho lo de que había 3 ejes, uno era la limpieza sí, la limpieza la pueden hacer gente subcontratada, pero sí, las empresas de limpieza. Tenemos que acabar dentro de 5 o 6 minutos. No, a ver, he oído a Emilia y todos últimamente el tema de que los jardineros son base fundamental, ¿no?, del retiro. Tan obvio como que en su tiempo y en su día había una escuela de jardinería. No la he oído nombrar a nadie. Es que una escuela de... Bueno, pues lo que reivindico es que esa escuela de jardinería es un compromiso colectivo, porque es la forma de regenerar profesionales, ¿no?, para todo el parque, pero también me permito de proveer de profesionales para otros parques, y hoy día que la formación profesional dual, mejor sitio que el retiro no lo hay, es una salida especialmente interesante en tiempos de sostenibilidad para muchos jóvenes. Tengo el honor de ser el último preguntante, igual que este vecino de la primera fila ha mencionado y ha recordado que él fue portavoz del Partido Popular de la Junta Municipal de Retiro. Pues si vale de algo, yo fui portavoz varias legislaturas de Izquierda Unida en la Junta Municipal de Retiro. Y como estamos para terminar, yo una cosa histórica de aquí, de memoria histórica del distrito. Esta semana ha muerto una vecina ilustre, Ruth Porta, presidenta del Partido Socialista aquí en Retiro. Y yo, que no soy del Partido Socialista, si para terminar la gente de la mesa estuviera de acuerdo, pediría un minuto de silencio en recuerdo de la compañera Ruth. Simplemente que me decía, no has dicho tu nombre, de Ecologistas en Acción, creo que no he oído tu nombre. No se oye Emilia.
No, me refería a las alusiones que ha hecho el compañero de Ecologistas en Acción con respecto de lo que he dicho de los estudios. Yo no me refería en concreto, quizá no me he expresado bien y no me has entendido bien, no me refería en concreto a determinados usos que yo personalmente tengo muy claros, que coincido plenamente con lo que tú has dicho de la suspensión cautelar. Estaba hablando en términos generales de todos los usos y de un estudio y de partir de lo que conocemos de una manera más global. Y luego, no quiero entrar en más cosas, pero quiero agradecer al portavoz de Izquierda Unida de la Junta, bueno, que ha sido portavoz de la Junta Municipal, lo que ha dicho sobre mi compañera Ruth Porta. Yo soy en este momento secretaria general también de la agrupación socialista de este distrito de Retiro y ella era nuestra presidenta. Y agradezco muchísimo que se pueda hacer aquí ese minuto de silencio. A mí no me parecía que era el foro como para mencionarlo yo, pero creo que bueno, Ruth era una mujer excepcional en todos los sentidos, brillante, cargada de fuerza, con un compromiso social tremendo. Y bueno, estamos muy consternados y desde luego muy desolados todos los compañeros socialistas y compañeras de este distrito y también pues bueno, todos los socialistas de Madrid. Así que muchísimas gracias. Bueno, iniciamos la ronda final, empezando por el Partido Popular. Fenomenal. Bueno, nos ha pedido el moderador un minuto para cerrar. Yo simplemente vuelvo a agradecer la reunión del día de hoy, el debate que hemos tenido y el poder aportar ideas. Me voy bastante contento, le digo con sinceridad, porque las preguntas que habéis planteado el público básicamente todas van en la misma línea, los usos, los patinetes, las cosas prohibidas. Todos aquí hemos expuesto que en ese sentido va a haber un plan de usos, ya está de hecho en elaboración, lo consensuaremos con las fuerzas políticas y va a haber un plan de usos, porque es verdad, y eso lo decía Milla, todo está regulado en verdad, todos los usos vienen en las normativas, se sabe perfectamente lo que se puede hacer y lo que no. Lo que pasa que es verdad que a lo mejor no hemos sabido transmitirlo y eso me da culpa nuestra y de un poco de todo el mundo, pero es que hasta la propia policía no sabe muchas veces lo que es sancionable y no. Por lo tanto, hacer un plan de uso yo creo que es fundamental, utilizar las pantallas de acceso al retiro para poner un decálogo de los usos que más se suele infringir por parte de las personas para que lo puedan leer. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Gestión integral, lo mismo, estamos todos de acuerdo, lo habéis visto aquí. Intentaremos que con la fuerza de todos consigamos vía convenio, yo lo veo más fácil, la cesión de competencias y por lo tanto, bueno, pues yo creo que es una buena noticia. Y protocolo también me voy muy contento porque aquí se me ha asegurado que se nos va a dar traslado de las propuestas para la mejora del protocolo, entre ellas podría ser el acceso con la biblioteca, que a día de hoy el protocolo no lo permite. Por lo tanto, encantado de verdad de haber participado en este debate y que hayamos tenido en las cosas importantes ese grado de unanimidad. Muchísimas gracias. En este balance que nos pide Jesús, yo diría que esto es muy complejo. De los 10 que habéis intervenido, ha habido personas que decís una cosa y el de arriba la contraria. Uno quería prohibir y otro permitir. Uno se quejaba de que no había actividades y otro que había demasiadas actividades. ¿Qué quiero decir con eso? Que la sociedad es súper rica, que tenéis opiniones muy distintas, que a todos os importa mucho el retiro, que nosotros tenemos que ser capaces de deglutir opiniones absolutamente distintas una de las otras, que en el futuro organismo es imprescindible que estén los vecinos para que no solo haya la capacidad de absorber vuestra opinión, sino para comprometeros, porque todo el que lo haga sin vuestra opinión la va a cagar seguro, porque no va a acertar y sobre todo va a asumir una responsabilidad que necesariamente debería ser compartida. Y aquellos de vosotros que habléis entre vosotros diréis, pues yo estoy de acuerdo con esto, quita los patinetes, pon los patinetes. Dos cosas súper básicas. Creo que, bueno, José Antonio, que es una persona excepcionalmente dialogante y a la que aprecio un montón y además a lo largo de estos años siempre ha estado al teléfono y eso es de agradecer. Por supuesto, toda nuestra colaboración. Creo que dos de las reivindicaciones que habéis dicho, lo de poner a la policía todos los medios para que se pueda ir a 10 por hora, parece razonable ponerle todos los medios a la policía para que eso se empiece a generar la cultura, la educación que decís antes. Dos, la escuela de jardinería quizá no es lo más eficiente frente a un mundo de la FP, pero es que aquí en este sitio es extremadamente valioso porque aquí se ve y por tanto sí que me parece un compromiso muy bueno hacer aquí la escuela de jardinería o rescatarlo, me parece un gran compromiso y por tanto más allá del mundo académico creo que enriquecería muchísimo
la actividad del retiro, tener esa escuela de jardinería que es enormemente bonito hacerlo. Muchas gracias. Bueno, unos aspectos puntuales y luego un balance más global. En cuanto a los eventos, efectivamente, sin repetirlos todos, yo creo que hay que buscar un balance y hay eventos que se autorizan. De hecho, uno de los, voy a poner un ejemplo que es muy pertinente a los organizadores. Uno de los últimos eventos que he autorizado como concejal presidente del distrito es un evento que ha organizado la propia asociación de los amigos de la Jardín de Buen Retiro el pasado 2 de mayo. En ese homenaje a los héroes del 2 de mayo, por la lectura, ¿no?, de algunos episodios de Benito Pérez Galdós, de los episodios nacionales, pues es un tipo de evento que sintoniza absolutamente con los valores y con lo que debemos fomentar en este entorno del retiro y de paisaje. Y los efectos... Lo que estoy de acuerdo también es que esto es una tarea de todos, no solo de todos los partidos, de gobierno, oposición, junta, área de medio ambiente, de cultura, ministerios, sino también de todos y cada uno de los que hacemos uso del parque, ¿no? Y se mencionaba la necesidad de fomentar, incidir en esa sensibilización, en esa educación del cumplimiento de la normativa. Pues tenemos que trabajar todos los días por esto, porque al final si son más de 100.000 personas las que entran como entran cada día en el retiro, debemos asegurarnos de que conozcan bien lo que deben cumplir y de que lo hagan, ¿no? En algún caso, cuando no ocurre así, pues tenemos estas campañas especiales, incluyendo la multa, por ejemplo, que mencionaba uno de los asistentes a un vecino que no respetaba la normativa vigente respecto a los perros, pues habrá que incidir también con esa vía, pero al final debemos procurar que eso se consiga de manera espontánea por parte de todos los visitantes. En general, creo que lo más positivo, seguramente, al margen de las diferencias que haya en unas otras propuestas, es que muchas de ellas tienen una sintonía significativa, lo cual creo que es garantía de que se va a empujar y a trabajar en esas direcciones, no todas, pero una buena parte de las planteadas. Eso es una buena noticia. Y yo quería agradecer a todos, por supuesto a Jesús, Javier y todos los amigos de los Jardines de Buen Retiro, pero también a todos los vecinos y vecinas que nos acompañan en el día de hoy y que no solo hoy, sino que durante estos 4 años y durante todo este tiempo nos van trasladando sus inquietudes, quejas, enhorabuenas cuando corresponde, pero siempre contribuyendo a esa mejora continua del distrito, del parque, y seguiremos trabajando todos juntos, que es la mejor noticia en esa dirección. Muchas gracias. ¿Los eventos navideños en el Jardín Botánico también te parecen bien? También nos haces entonces. Yo, para contestar algunas de las preguntas que se han hecho, los comentarios que se han hecho por parte de... No, te estaba diciendo que para contestar algunas de las preguntas que se han hecho y para matizar algunos de los comentarios que se han hecho desde el público, voy a ser muy rápido. Sobre el tema de eventos sí o eventos no. Vamos a ver, yo no creo que sea una cuestión de sí o no. Es una cuestión de tener claro un concepto que para mí está medianamente claro y creo que para todos vosotras y todos vosotros también. El retiro es un lugar, es un ámbito de una complejidad patrimonial y medioambiental tan importante que entonces cualquier actividad que se vaya a hacer, pero no solamente de tipo lúdico o de tipo de espectáculos, sino de tipo arquitectónico, del tipo que sea, tiene que tener como prioridad previa 2 cuestiones fundamentales. Primero, que cualquier actividad no tenga ningún impacto negativo a nivel medioambiental, y la segunda, que no tenga ningún impacto negativo a nivel patrimonial, y que por supuesto respete ese lugar de descanso, ese lugar de relax, que es para todos los vecinos de Madrid. Todo se puede hacer en el retiro, pienso yo, a vuestro juicio, siempre y cuando se respeten esas 2 premisas. Y para eso tiene que haber, efectivamente, como se ha comentado antes, un plan de usos del retiro bien hecho, y tiene que haber ese organismo único coordinador. Yo es que a mí lo de mando único me suena demasiado belicoso, no, he preferido no utilizarlo. Pero en cuanto a ese, además se ha dicho, no sé si más bien en tono positivo o más bien de crítica, que había una unanimidad sorprendente acerca de la necesidad de ese mando o de ese órgano único coordinador. Sin embargo, yo vuelvo a insistir en algo que dije en mi primera intervención y en lo que ya no sé si habría tanto consenso, que es que ¿quién tiene que componer ese órgano coordinador? Fundamentalmente, comisiones técnicas, los técnicos que trabajan las cuestiones medioambientales y de patrimonio, y fundamental y esencialmente la sociedad civil, los vecinos, los usuarios y usuarias del retiro tienen que estar, como ha dicho el compañero de Recupera Madrid, en esas comisiones, en esos grupos de trabajo, en esos órganos, para supervisar, para controlar y también para participar, para comprometerse en la defensa del retiro como un ámbito, insisto, que tenemos el privilegio de tener en Madrid. Sobre el tema de la jardinería, yo creo que es conocido por todos y por todas que desde Unidas Podemos siempre vamos a defender y estamos comprometidas en la remunicipalización de los servicios que ahora mismo han sido privatizados. Nosotros estamos porque la gestión pública del retiro la suma el ayuntamiento y la suma el personal del ayuntamiento, no empresas privadas ni contratas. Y para terminar, bueno, pues con respecto a lo que se decía en cuanto a educación,
Por supuesto, sería muy importante que, además de que hubiera quizá a lo mejor una presión coercitiva mayor por parte de la Policía Municipal contra quienes agreden el entorno natural del Retiro o no respetan a las personas que están allí, nosotros hemos defendido siempre, por ejemplo, en los planes educativos en la Comunidad de Madrid, la necesidad de una asignatura de educación patrimonial, para que mucha gente que a lo mejor en este momento está estudiando, está formándose y conozca el Retiro no solamente de pasear con sus padres, sino que tenga una plena conciencia y un conocimiento profundo de lo que significa históricamente, eso lo aprenda en la escuela y aprenda a respetarlo, aprenda a apreciarlo y aprenda a quererlo. Y por tanto, a nivel a futuro, pues no tengamos ejemplos como lo que tú decías de gente que de pronto va a 50 por hora con una bicicleta, que yo vuelvo a decir una cosa, repito lo que dije antes, yo no soy partidario o no somos partidarios de prohibir los patinetes ni de prohibir las bicicletas. Ahora, eso sí, 20 km por hora seguimos pensando que es una velocidad excesiva, tendríamos que intentarlo bajar a 10 por lo menos, y repito lo que dije antes, hay zonas en el Retiro que deben estar totalmente excluidas de los patinetes y de las bicicletas para garantizar que las personas mayores, las personas invidentes o cualquiera que no quiera ver un tío de paso a 30 kilómetros pueda disfrutar del Retiro con naturalidad y con tranquilidad. Así que por mi parte nada más, agradecer una vez más a la asociación la invitación que nos ha hecho. Sinceramente me ha parecido muy interesante escuchar tanto a mis compañeros de otros partidos como lo que se ha dicho desde aquí y por tanto os doy las gracias a todos y a todos. Sí, bueno, yo creo que ya se han repasado los puntos que hay de un poco de consenso. Creo que tienen algo en común con lo que decía el compañero de Ecologistas en Acción, ¿no? Con respecto a la renaturalización del Manzanares, y creo que eso es lo que hace posible que se suscite tanto consenso en torno a las medidas que precisamente provienen de la sociedad civil y de la sociedad civil organizada. Y creo que eso vienen con un valor añadido ya de fábrica, digamos, que es el valor que le da el diálogo y el valor que le da digamos, el pensamiento colectivo y que le da la solvencia técnica que también se aporta habitualmente desde las organizaciones de la sociedad civil. Aquí lo vemos habitualmente, esta asociación es un ejemplo de ello, también la Asociación de Vecinos de Retiro Norte, cuando nos ponemos a hablar del parking de Díaz Ayuso y de repente sale un señor de la asociación y es el que más sabe del mundo del parking y nos da todo. Entonces yo creo que eso debemos, aparte de los consensos que tenemos aquí, que están claros, debemos tomar nota, porque cuando la experiencia que tenemos aquí, yo creo que la experiencia que se tiene particularmente en los gobiernos municipales, cuando se escucha a la gente, se suelen ahorrar muchos dolores de cabeza, que no gobiernan ni los ciudadanos. Y entonces es fundamental que seamos capaces de, por supuesto tiene que haber un plan director y tiene que haber una gestión integral y tiene que surgir del diálogo y de la participación de la sociedad civil. No solo luego estar presente en el órgano, sino que en el proceso de articulación de esos organismos y de esas normas, porque yo creo que ahí José Antonio ha dicho una cosa que es muy esclarecedora, es que a veces ni la propia policía municipal sabe lo que debe sancionar, y eso denota perfectamente hasta qué punto es urgente este plan dirección, ¿no? Yo creo que bueno, es un buen comienzo para el nuevo mandato este debate, y que tenemos material suficiente para ponernos a trabajar y si no lo hacemos, echárnoslo en cara, los que estén en la oposición a los que estén en el gobierno. Muchas gracias. Cierra Emilia y no sé si todos los representantes queréis opinar sobre la propuesta del minuto de silencio. ¿Os parece bien o os parece bien? Interviene Emilia y cerramos con el minuto de silencio. Bueno, yo muy rápido para acabar porque sé que es muy tarde. Bueno, me han parecido muy interesantes todas las aportaciones y todas las reflexiones que han hecho los vecinos y las vecinas que están aquí y que tomamos nota de ello. Yo creo que se resumiría, yo misma he sido la que he planteado, no voy a repetir un poco el planteamiento, ¿no?, del tema de la jardinería, y yo creo que de otros usos también que comparto básicamente lo que han dicho los compañeros. Tendríamos que entrar en matices. Yo creo que hay muchos consensos, pero cuando llega el momento de gobernar hay que creerse todo esto, hay que actuar y hay que hacer, que es lo que yo le comentaba antes a José Antonio, que lo he visto en años anteriores en la gestión, sobre todo porque ha sido la más larga del Partido Popular. Quiero terminar señalando que bueno, el paisaje de la luz, como yo creo que todos sabéis, es el primer paisaje cultural en medio urbano
que se incluye en la lista del Patrimonio Mundial. No solamente representa un enfoque muy distinto de la gestión de lo patrimonial, sino que al mismo tiempo también tiene un componente de innovación y de participación, ¿no? Y eso está muy señalado en las recomendaciones que se hicieron en el momento de la declaración, y por lo tanto yo creo que eso hay que articularlo bien y hay que trabajarlo de una manera, pues bueno, muy seria, muy rigurosa, porque si no, esa participación luego al final pues a lo mejor genera ciertos problemas, ¿no? Pero yo quiero dar las gracias también por el debate, por los consensos, por lo interesante que yo creo que ha sido, y por el buen clima y el buen talante de todos los que estamos aquí, ¿eh? Y nada, muchísimas gracias.